¿Dónde te quieres ver de aquí a 10 años? Encontré o conocí a la persona soberbia, a la persona traidora, a la persona envidiosa, a la persona que miente, que era algo que yo pensaba que no existía. ¿Cómo era su relación con el expresidente municipal Juan Blanco? ¿Y cómo nace la intención de ser presidente municipal? Se decía mucho que Juan Blanco pero para que usted llegara. ¿Eso fue cierto? ¿Eso fue falso? El lunes a las 2 de la mañana que llego a la casa, empezaron las versiones de que había ganado Cano. ¿Cómo la llevaba con Cano? ¿Le habló? ¿Lo felicitó? ¿Se enojó? ¿Qué hizo? ¿Se duerme tranquilo siendo presidente municipal? Fue la época más violenta de Chihuahua. Un gran problema velo como la mejor oportunidad de aprender y hacer bien las cosas. Un escándalo que se involucró su hijo varón. Y al día siguiente la nota es: Borruel a su hijo un Corvette del año. Se acabó el evento, se fue el gobernador. Le dije: usted y yo acordamos que cuando hubiera un malentendido lo íbamos a platicar. Hay que hacer cosas que perduren y trasciendan generaciones y generaciones. ¿Habló con César Duarte? ¿Lo felicitó? ¿O no, ya no hubo comunicación? Le pregunto, ¿usted quiere ser gobernador del estado de Chihuahua? Y ahorita ando como un simple ciudadano, contento, feliz, ser agradecidos hasta por el solo hecho de estar con vida, ¿no? Y tener familia y ser felices. ¿Qué consejo le daría a Carlos Borruel, alcalde? ¿Cómo llegaste al PRD? Se basaba en hacer procesos administrativos en vez de jurisdiccionales. Bueno, ¿cantas de veras o qué? El director del periódico tituló la portada donde puso: qué malo, Miguel. Se viene un aumento al precio del kilo de la tortilla, pero con la caída de la producción de Sinaloa por falta de agua. Que se califica de lo que le conviene a cada uno. ¿Cómo ves ahora la educación en México? La educación constantemente es un reto. Fui la primera generación de procesos y operaciones industriales. ¿No lo recomiendas? No, totalmente sí. Después de los 25 años el cuerpo deja de producir colágeno. ¿Eso es verdad o es un mito? ¿Qué representó para usted ser la señora García? Pues mira, mi marido se apellidaba García. Al ser llamada la suegra de México. ¿Cómo fue conocer al Papa León XIV? ¿Es cierto que fueron muy amigos? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Muy difícil, personas que me felicitan, hay personas que no menosprecian. Pero se oye. No los lanzas, pero se oyen. En caso de que el resultado no sea favorecedor este 2027, ¿el PRI va a saber perder? Amigas y amigos, gracias por hacernos el favor de acompañarnos en esta tarde maravillosa, en esta primera entrevista que traemos para ustedes de manera exclusiva con un personaje claramente conocido en la ciudad de Chihuahua y en el estado de Chihuahua. No veo por qué no habría de serlo. Sí, fue nuestro presidente municipal durante el año 2007, 2010, fue candidato a gobernador en el año 2010. Fue diputado por el distrito 17, si mal no recuerdo el distrito, y nos va a ir platicando. Con ustedes traemos las historias de nuestro expresidente municipal, Carlos Borruel Vaquera. Señor Borruel, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy, en esta entrevista que es un gusto que esté aquí y que nos quiera platicar. La agradecido soy yo y a tus órdenes. Gracias. ¿Qué tal si comenzamos desde el principio? Quisiera que nos platicara. ¿Dónde nace Carlos Borruel Vaquera? ¿Qué día nace? ¿Dónde nace? ¿De quién es hijo? Pues mira, yo nazco un 7 de diciembre de 1964. Así que sáquenle cuenta, saquen los años. Yo nací en la colonia Dale, orgullosamente de la colonia Dale. Que era una colonia que se fue construyendo en base a la autoconstrucción. Mi padre era chofer de camiones urbanos. Mi madre pues estaba al pendiente del cuidado de 12 hijos, 10 hombres y 2 mujeres. Y crecimos desde pequeños vendiendo paletas, vendiendo el Heraldo, siendo empacadores en la tienda del IMSS, en diferentes supermercados de la ciudad. A veces barriendo calles, haciendo fosas sépticas que se usaban por aquellos años. Trabajamos en todo lo que se pudiera, porque en una familia tan grande habría que cooperar pues con el sustento del hogar. Es algo que uno lo repite a mucho orgullo. Hace poco un amigo decía, que nació en Adale, decía: oye, ¿por qué tú comentaste que yo nací en Adale? Porque ahora juega golf. Le decía: oye, pues mira, primero yo no lo comenté, y segundo, es un orgullo, hombre, que hayan nacido en una condición no tan favorable como muchas personas,
y que la vida te haya dado la oportunidad, en base, claro, también a la constancia, la disciplina, pues salir adelante y poder ser alguien de bien para la comunidad. ¿Cómo fue crecer en la ciudad de Chihuahua en aquella época? No, pues era muy padre porque yo te voy a decir, a los 5 años yo vendía sillitas, unas sillitas pequeñas, podía salir por muchas colonias cercanas a la Dale, la Santa Rosa, la Bellavista, la Pacífico, la Rosario, Cerro de la Cruz. Podías deambular a esa edad de 5 o 6 años junto con otros amiguitos sin que hubiera ningún problema de seguridad, de inseguridad, de que te pudiera pasar algo en tu persona. Lo mismo, de repente teníamos que andar a las 10, 11 de la noche también trabajando en diferentes cosas. Regresábamos a pie a la casa porque ya a esa hora no había camiones urbanos y no pasaba nada. Entonces fueron momentos ciertamente, por un lado, de carencias en lo económico, pero en lo social una vida súper tranquila. Súper tranquila. La diversión era nada de Nintendo y televisión porque pues no había. En la tele teníamos que pagar 20 centavos para que nos dejaran ver una hora de televisión en la casa del privilegiado que tenía tele en toda la colonia. Casi 2 o 3 veces a la semana subíamos caminando y corriendo el Cerro Grande, jugábamos béisbol, fútbol, cosas de calle pues que te mantenían con la mente más despierta y obviamente la condición física pues mucho mejor, ¿no? Sí, pues era más movimiento y más interacción con la naturaleza, la sociedad, etcétera. Va creciendo Carlos Borruel, llega a su alma mater, la UACH. En la UACH, así es. ¿Qué estudia usted en la UACH? Mira, mi vida está dividida en varias etapas porque yo entro a la Facultad de Derecho en un septiembre del 83 y 2 meses después mi padre fallece en un accidente y como te mencioné éramos una familia de 10 hombres, 2 mujeres, más mi mamá, pues éramos 3 en ese momento ante la pérdida de mi padre. En el mes de noviembre pues empiezo a trabajar de taxista, de reportero, de maestro y de estudiante, de tal manera que yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a las 10 de la mañana, a las 12 ya estaba dando clases como maestro en la secundaria, me iba a comer, a las 4 ya estaba en clase en la Facultad de Derecho de 4 a 6 y trabajaba en el taxi de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y a las 7 tenía que estar en la escuela. Entonces, ¿qué terminó por pasarme? Que estaba en las clases pues durmiéndome, ¿no? Pues ya de manera obligada pasé 3 exámenes y al cuarto dije, bueno, pues esto ahorita no puedo. Ahorita tengo que dedicarme más a aportar al sustento del hogar. Tenía 6 hermanos menores que yo, otros 5 arriba, pero finalmente la necesidad era demasiada. Entonces me salgo de la carrera, entró al periodismo, también estaba en periodista, yo no sé a qué horas al mismo tiempo. Detrás de cámaras está Ricardo, ya lo han de haber visto. Por ahí coincidimos. Saca el brazo, métete a la cámara. Él no me dejará mentir. Entonces, cuando entro de periodista, para no dejar de estudiar, ingreso a la Facultad de Letras Españolas. Que ahí es donde es su primer camino ya al Heraldo de Chihuahua. Estando en el Heraldo de Chihuahua, entro a la Facultad de Letras Españolas, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después, ahí por un incidente que hubo en el Heraldo, donde publiqué un reportaje donde afecté intereses muy importantes, donde me dijeron que a lo mejor hasta me metieron a la cárcel por haberme atrevido a hacer esa publicación, que se le pasó en su momento al director regional del Heraldo porque andaba en México. El día que se publicó me aplaudieron y a las 2 horas ya me andan crucificando ahí en el periódico y en ese momento me habla el director del norte de Chihuahua, me ofrece el doble de sueldo, a los 2 meses la jefatura de información de ese medio de comunicación y me cambié de medio de comunicación al mismo tiempo que terminaba la carrera de letras y que me casaba y que empezaba a tener hijos. Oiga, pues ahora sí que un reportaje le cambió la vida en ese sentido, sí, ¿no? Fíjate que me cambió la vida relativamente porque, digo, hay que decirlo, lo que se gana en los medios de comunicación cuando eres reportero realmente es muy poco. Entonces, en el norte de Chihuahua me pagaron el doble y seguía ganando poco. En el Heraldo te pagaban el mínimo y un peso más. Entonces, realmente era muy poco el ingreso. Aquí Ricardo te podrá decir.
Y cuando trabajé en el norte, ahí Ricardo le tocó ser parte ahí de las bromas y burlas que me hacían a mi persona, porque como ya tenía 2 hijos en ese momento, en el norte, pues yo vendía joyas, y ahí me tomaban fotos donde estaba vendiendo joyas o joyería. Tenía un puesto de hamburguesas afuera de la casa. De repente en la noche me tocaba irle hamburguesas a la gente que trabajaba en la mesa de redacción o en la maquinaria, al mismo tiempo que estudiaba y que durante mañana y tarde era reportero y jefe de información de norte de Chihuahua. ¿Y cuánto duró trabajando en esos medios de comunicación? Duré 5 años trabajando en los medios de comunicación. Me salí y posteriormente puse un semanario que lo mantuve durante 2 años. Y ya después ingreso a una maquiladora, una maquiladora de venta de pantalones de mezclilla, al mismo tiempo que me meto al PAN. Y pues yo lo menciono mucho porque ahorita es un contraste de la política. Yo tenía de la 1:30 a 3 para comer, y yo de la maquila me iba al PAN. Hacía boletines, hacía rueda de prensa, hacía revistas. Y entonces a las meras 3 estaba en el trabajo otra vez. Salía a las 6. El trabajo era de 8 a 6 de la tarde. Salía a las 6 y me iba a las juntas del PAN, nos íbamos a las colonias. Era andar todo el día, y sin embargo jamás cobré un peso. O sea, no eras asalariado, no ponías tu tiempo libre. La gasolina no la ponías porque no tenías carro, pero el camión sí, lo que te costaba, tu tiempo. Y también fue lo que nos forjó a una serie de personas, nos forjó en la política con una visión de cambiar el estado de cosas que padecía México en ese momento, de pobreza, de autoritarismo, de inflación, de corrupción. Nos motivaba mucho el decir, aunque no ganemos una elección, desde fuera vamos a presionar al gobierno para que haga mejor las cosas. Era lo que nos movía, era lo que nos motivaba, hasta que el PAN se hace gobierno y empieza a cambiar un tanto las cosas y a evolucionar un poco el pensamiento, donde la gente ya no preguntaba, oye, ¿en qué ayudo? ¿O qué me toca aportar? Sino, oye, ¿pero qué me van a dar? Y ese es un principio de cómo evoluciona el pensamiento, y donde a veces la ambición empieza a ocupar el lugar de la vocación de hacer el bien. Y corríjame, usted trabajó en la Procuraduría General de Justicia del 92 al 96. Así es. ¿Cómo fue esa labor ahí en dicha dependencia de gobierno del Estado? Pues fue una labor extraordinaria de mucho aprendizaje. Yo estuve en la campaña de Pancho Barrio. 92. En el 92. Me invitan a ser el coordinador de prensa en campaña, en las giras. Javier Corral era el coordinador general de comunicación social. Me invitan, éramos 3 personas y Pancho Barrio en el camión, un camión ómnibus vacío, porque la gente tenía miedo. Eso incluía a los medios de comunicación. No se querían subir con el PAN porque era pelearse y quedar mal con el PRI, con quien gobernaba. El día que Pancho Barrios anuncia que gana la elección y que el PRI reconoce la derrota, ese día el camión se llenó de periodistas y se quedaron algunas decenas abajo todavía. Ya mero yo no alcanzaba ni a subir. Entonces, eso me valió para que Pancho Barrio, unas 2 semanas antes de empezar su gobierno, me dice: ve y preséntate con Francisco Molina Ruiz, que fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado. Me da el cargo de comunicación social a nivel estatal. Y bueno, hicimos, creo que una labor muy bonita, aprendimos mucho de él. Una persona súper inteligente, una persona súper disciplinada, una persona de mucho carácter, una persona muy honesta, muy entregada, que realmente rindió muy buenos frutos para el Estado. Por ejemplo, en aquellos años estábamos en los primeros lugares de violencia en el país, el Estado de Chihuahua, y él lo logró bajar hasta el tercer, segundo lugar. Ya ahora sí en materia de seguridad. En materia de seguridad, abatió los delitos más importantes, y de ahí le llega la invitación del licenciado Antonio Lozano Gracia para que se vaya a trabajar a México. Lozano Gracia era Procurador General de la República, y a Paco Molina, licenciado Molina, a quien le tengo un entrañable cariño, que murió hace ya 2 años. Él lo nombran al frente del combate a las drogas, comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y yo me encargo a nivel nacional
de todo el tema de la comunicación, que era atender medios internacionales, mundiales y nacionales, y al mismo tiempo hacer una labor de inteligencia para hacer operativos en diferentes estados de la República de combate al narcotráfico. Entonces fue una experiencia extraordinaria, porque yo le decía alguna vez a un periodista en la Ciudad de México, fue como una historia de ciencia ficción por hecha realidad, donde Estados Unidos te avisaba: acaba de salir un avión de Colombia cargado de droga, ya entró a Honduras, ya entró a Guatemala, ya pasó por El Salvador, ya entró a territorio nacional. Y en ese momento, de diferentes bases que teníamos en puertos en México, salen aviones a perseguir el avión con droga. Y tipo película, el avión se le disparaban tipo gochas para mancharlo de pintura y que no se nos fuera a perder en caso que aterrizara o que llegara a algún otro aeropuerto. Pero el avión pasaba en ocasiones sobre el mar, soltaba la droga, abajo estaban las lanchas rápidas y la gente subía la droga a las lanchas, salían hasta la playa y en la playa había vehículos y ahí montan la droga y a correr. Toda una operación de película, ya. De película gringa, ya. Película gringa. De ahí, fíjate, de la experiencia que tuvimos en el combate a las drogas, nace una película que se llama Traffic, que protagoniza a Michael Douglas. Sí, 2003, 97. Pues salió más o menos con el 2000. Sí, más o menos. La fecha que tú dices. Sí, yo, mi experiencia fue todo el 96. Nos tocaron operativos muy importantes contra diferentes cárteles de la droga. Nos tocó pues que a varios les dijeran: hasta aquí llegaste, y andar ahí, tener cuidado de, por ejemplo, pues ya traer una escolta o traer pistola y cambiarte. Dormías en la noche en un departamento y durante la noche te cambiabas a otro departamento o a otro edificio, pues por temas de seguridad. Preservar la seguridad. Así es. Y luego de ahí se hace usted regidor del ayuntamiento, ¿no? De ahí me hago regidor del ayuntamiento. ¿Cómo es ser regidor? Bueno, de entrada, todos sabemos de que el regidor tal, pero muchas veces decimos: ¿qué es un regidor o qué hace un regidor? O muchos decimos: ni sabemos, pero sé que ahí está. Pero ¿qué hace realmente un regidor y cómo fue su labor ahí Dejarte un antecedente que para poder ser candidato a regidor competí contra otros 52 personas y quedé en el primer lugar. Y era, un primer lugar, espero no se escucha presunción, era basado en andar tocando puertas, en andar haciendo gestorías, cuando no estaba yo en ningún cargo público. Nos manteníamos gestionando obra pública y seguridad pública y servicios en infinidad de colonias. Entonces ya había un conocimiento, más el tema de que había estado en la Procuraduría, que había estado en México, ya había un conocimiento. Me toca competir y en base a eso soy primer regidor. Y el candidato a presidente municipal era Guillermo Villalobos Madero, que como es la vida, es una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, pero con el paso de los años soy presidente municipal y él es mi secretario del ayuntamiento. Entonces, partes de la vida, pero un reconocimiento al testimonio de personas como Guillermo. ¿Qué es ser regidor? Regidor es un diputado chiquito a nivel de ciudad. El diputado es a nivel estatal, pero a nivel de ciudad el regidor autoriza, por ejemplo, la ley de ingresos. ¿Qué es la ley de ingresos? Donde el gobierno municipal, el presidente municipal, a través de su gabinete, te dice: yo quiero cobrar tanto de predial, quiero cobrar tanto por derecho a tener un espectacular, quiero cobrar tanto en el impuesto sobre trasladación de dominio. Entonces, impuestos y derechos que tú autorizas para que ellos hagan un presupuesto. Voy a recibir tanto de participaciones federales, aportaciones estatales, más ingresos propios locales. Entonces tú autorizas ese presupuesto. El regidor puede decir: oye, está muy caro lo que hace elevar el predial. En lugar de subirlo un 10%, bajarlo un 5%, un 8%, etc. ¿Le fue difícil ser regidor? No, para mí fue muy apasionante. El presidente municipal era Reyes Baeza, del PRI. Yo era regidor por parte del PAN. La verdad es que Reyes Baeza siempre ha sido un político muy abierto, muy inteligente, muy transparente. Yo, por ejemplo, como oposición, alguna vez llegué y propuse que se contratara un despacho externo para vigilar las finanzas públicas, para que se manejaran bien.
Uno esperando que dijera que no, el presidente. Y dice, no, claro que sí, que se supervise, y entre más gente supervise las cuentas públicas, el gasto público, por mí mejor. Eso te habla de una persona que tenía ganas de hacer bien las cosas. Por ejemplo, con él siendo regidor, alguna vez que quería subir el predial, yo le propuse bajarlo, lo querían subir un 15%, acordamos un 10 o 12%, pero le dije, a cambio de armar un programa de becas para niños de primaria, secundaria y prepa de escasos recursos, para que puedan seguir estudiando y que nadie se quede sin escuela estudiar por falta de dinero. Entonces le aprobamos de manera unánime, la fracción del PAN y los demás, el presupuesto, la ley de ingresos, y entonces en el presupuesto de egresos, que es el gasto, ahí él contempló un programa de 5 millones de pesos en becas, que era muchísimo dinero, y que es un programa que a la fecha sigue, y que creo que actualmente tiene como 20 millones de pesos. Programas que se institucionalizaron. Y al mismo tiempo que como regidor detectábamos necesidades en diferentes colonias, y le decíamos al presidente municipal, le autorizamos el presupuesto de egresos, pero si pavimentan tales calles, si en tal colonia que hay inundaciones, canaliza los arroyos. Y era una manera de no sacar provecho para nosotros, sino sacarle utilidad a la posición de regidor en beneficio de muchísimas colonias y de bastantes personas. ¿Y esos programas le ayudó a usted a pasar a la Sedesol? Sí, bueno, no tanto así, fíjate, la Sedesol fue un tanto circunstancial. Okay. Más bien, lo que yo aprendí en seguridad pública, en la Procuraduría, en el combate a las drogas, aunque era en el área de comunicación, me tocaba hacer mucha área de inteligencia, entender cómo se movía el fenómeno de la seguridad pública. Entonces fue una muy buena experiencia de gobierno del Estado. Y aparte, pues cada dependencia tenía que integrar presupuestos, pues aprender a cómo se integran los presupuestos, ¿sí? Cómo se gastan los presupuestos, cómo se maximiza. Si tú tienes 10 pesos, dices, pues voy a tal colonia y les digo, ¿quieres que pongamos cámaras? Pues que sí, yo tengo 10 pesos, ponle 10 y ponemos el doble de cámaras en tu colonia. Eso lo fui aprendiendo, al igual que en Sedesol. En Sedesol aprendí cómo se mueve el recurso federal, de tal manera que de Sedesol me voy de diputado local. Eso es lo que iba, se hizo diputado local del Distrito 17. ¿Cómo fue llegar al Congreso, legislar, negociar con los otros partidos? Es difícil, uno piensa que va al Congreso y es un ring de boxeo. Sí. Pero pues es negociar prácticamente. ¿O cómo lo vivió usted? Lo más sencillo es llegar, subirte a tribuna e insultar. Sí. Pelearte con el de enfrente para que al día siguiente salgas ahí en los medios de comunicación. Esa es la labor más sencilla de un legislador, de un regidor, de un presidente municipal. La labor más complicada es llevar propuestas, aportar ideas. Ayer anterior yo escribí unas palabras que cuando hay una política inteligente se discute sobre ideas, se habla sobre propuestas y ya sobre acciones ya que aterrizas en la calle en lugar de insultos de personas. Sí, claro. Entonces, de descalificar personas. Entonces en el Congreso me tocó ser el diputado que más iniciativas subió y el que más iniciativas logró. Iniciativas que a la fecha siguen rindiendo mucho fruto para la comunidad. Voy a hacer una de ellas. ¿Sí? Era muy común que los gobiernos municipales vendían las áreas de reserva, el 11% que se tiene que quedar para cada fraccionamiento. En esas áreas de reserva tú pones un parque, pones una escuela, pones una iglesia, pones un centro comunitario. Cuando fui regidor, llegué y se habían vendido todas las áreas en 3,000 pesos, en 5,000 pesos y en abonos. Entonces me metí muy duro y recuperamos chorro de áreas. La recuperamos, hicimos un inventario de todas las áreas de equipamiento que son de la gente y se les puso un destino. Cuando salí de regidor me dio pena porque el listado que organizamos de toda la ciudad, en la siguiente administración lo aprovecharon para decir, mira, aquí están ya. Para colgarse la medalla. No, pues para colgarse la medalla, pero sobre todo para volver a venderlos. Se les dejé el trabajo muy bien organizado, todos los terrenos donde estaban, cuánto medían y todo. Y a pesar de que ya estaba ubicado qué destino deberían tener, pues se vendieron. Entonces en el Congreso
puse una ley y se aprobó, donde 6 meses antes de que termine una administración no pueden vender terrenos, tienen inmuebles, nada, no pueden venderlos. Segundo, si quieren vender un terreno esos de equipamiento de la colonia, tienen que contar con el aval de las 2/3 partes de los que viven en el fraccionamiento o la colonia y de los que son dueños de lotes, porque a veces el funcionario decía, pues este terreno, este fraccionamiento tiene 100 lotes, pero nomás viven 30 personas, con 20 personas que convenza, ya con eso puedo comprarles áreas al municipio. Y yo le dije, tienen que contar también a los dueños de los lotes, aunque construyan 20 años después. ¿Qué sucedió con eso? Que a partir del 2003 más o menos, no se ha vuelto a vender un solo terreno, porque los vecinos, evidentemente, nunca quieren vender su parque, ni su centro comunitario, ni su iglesia, ni nada. Dejé una ley que castigaba la usura, o sea, cuando vas y pides prestado y te cobran el 80% de interés al año, y que metían la pobreza más pobre a los que eran pobres. Sí. Lo que platicábamos ahorita antes de empezar la entrevista, en ese momento las placas de Chihuahua eran las más caras, costaban 4,200 pesos. ¿Cada cuánto? 4,400 cada año. Eran las más caras de todo el país. Yo propuse rebajarlas a 2,200. En ese momento el gobernador me dijo que no. Entonces junté firmas en 20 municipios del estado, las presenté en el Congreso, las presenté ante medios de comunicación, y tuvieron que reducir las placas a 2,200 pesos. La mitad. Al 50% las bajaron y ya se hicieron más accesibles para la ciudadanía, ¿no? En ese momento había como 600,000 vehículos en el estado, ahorita hay más de 1,000,000. Sí. Pero bueno, 600,000 vehículos en 2003, las familias se vieron beneficiadas con un detalle muy concreto. Sí. Y hicimos la ley de desarrollo económico, una ley que tenía 14 años sin salir, o sea, en la congeladora nada más. Y en esa comisión, ahorita que hablaba si era fácil o difícil, esa comisión estaba César Duarte, estaba Marco Quesada, estaba otros 2 diputados, Roberto Cázares y José Antonio Comadurán, que era Comadurán del PRI, y Cáceres, que era del PRD, pero pues que se sumaba siempre con el PRI. Y si me escucha, pues al cabo es cierto. Duré 2 años, 4 meses, haciendo foros por todo el estado, porque me lo ponían de pretexto para poder sacar la ley de desarrollo económico, haciendo foros con colegios de profesionistas, con economistas, con sectores de la comunidad, con agricultores, con ganaderos, con los de la maquila. Hicimos una ley muy buena, porque de ahí nació el Consejo para el Desarrollo Económico de Chihuahua, donde decías, aquí están los empresarios, está el gobierno, están los trabajadores y están las universidades. Entre todos, por ejemplo, vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la vocación económica regional por regiones en Chihuahua. Bueno, aquí en la capital es la industria automotriz, la industria metalmecánica y la industria aeroespacial. ¿Qué requiere Chihuahua? Pues en lugar de requerir muchísimos más contadores o químicos, pues requerimos gente de ingeniería en aviación y en industria automotriz, en metalmecánico, etcétera. Y esa otra región, pues era el tema ganadero, pues requiere gente enfocada a la agroindustria, zootecnistas, etcétera, ¿no? Entonces se hacía ese tipo de diagnósticos con dinero de todas las áreas que se involucraban. A las universidades le decían, oye, viene en el futuro este tipo de industria, prepara profesionistas para eso, no profesionistas que van a ir al desempleo y que van a andar de taxistas después. Entonces hicimos esa y muchísimas leyes más. Tardaríamos mucho en desahogar esa parte laboral de su vida. Oiga, ¿y cómo nace la intención de ser presidente municipal? No, pues es algo así medio, podrán decir, es una lección de vida, ¿eh? Sí. Algunos dirán, es así medio esotérico, pero es cuando tienes muy claro qué quieres hacer en la vida. Y donde tuve la claridad en la vida de ponerme el objetivo de la presidencia municipal fue en 1996. Nos corren del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Nos despiden pues porque se le estaba pegando muy duro al narcotráfico, ¿no? Y todavía gobernaba el PRI.
Entonces al PRI pues no le convenía el combate que traíamos contra el narcotráfico. Le habíamos metido a la cárcel al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Como estaba como autor intelectual, ya lo íbamos a meter como autor material de un homicidio. Y en ese momento llega el cese fulminante para los que estamos en la PGR y en el combate a las drogas. Dijimos, vámonos. Estando desempleado y en un 29 de diciembre de 1996, en un departamento de renta en la Ciudad de México, hablo con un buen amigo que trabaja en Telcel, es un directivo a nivel internacional, fue el que inventó la tarjeta amigo. Las que eran como verdes, amarillas, naranjas, de que todavía existe. Pero fíjate qué genialidad. Dicen, ¿cómo le hacemos para vender nuestro servicio y no batallen en después cobrar, que mucha gente no nos pague? Pues sacamos una tarjeta y la gente nos paga por adelantado el servicio. Pues ese amigo que se llama se llama Salvador Cortés, es un ingeniero egresado del TEC de Chihuahua, orgullosamente, del TEC 1. Pues es una eminencia dentro de la estructura de Telcel, está mero arriba, ¿no? Entonces hablo con él en el 96, él había sido mi jefe en la maquila, precisamente, una persona brillante, sumamente brillante. Y le digo, oye, Salvador, ¿qué me recomiendas hacer? Ahorita pues ya me quedé sin empleo, me regreso a Chihuahua y busco trabajar en gobierno del estado. Me quedo aquí en México a buscar trabajo, me meto a alguna empresa, pongo algún negocio, ¿qué me sugieres? ¿Qué hago? Y me dice, mira, no te voy a proponer nada en específico. Yo lo único que te puedo decir es que te visualices dónde te quieres ver de aquí a 10 años. Entonces, estando desempleado en un departamento de renta en la Ciudad de México, llegamos en Año Nuevo a quedarnos unos días en la casa de una cuñada, porque la casa yo la había rentado, la que tenía ahí en la colonia Dale. Y en condiciones pues un tanto desventajosas, ¿sí? En ese momento dije, bueno, mi visión de aquí a 10 años va a ser la presidencia municipal. Y llegó. Así es. Y entonces la visión de ponerte algo muy ambicioso para lograrlo es porque aun y cuando no alcances el objetivo que te planteaste, vas a estar muy orgulloso de que peleaste por él. Claro. Y no vas a lamentar en el futuro de que, ¿por qué no lo intenté? Sí. Y también, si no llegas a la presidencia municipal, bueno, pues pero llegué a ser diputado y de ahí llegué a trabajar otra vez en el gobierno federal y en el estatal. No llegué hasta donde quise, pero soñé y pensé y trabajé para llegar tan alto, que aunque no llegué a mi meta, hasta mero arriba, estuve a punto de llegar. Y eso significó salir adelante. En esa elección, pues fue una elección histórica. Creo que usted fue el segundo alcalde panista. El tercero. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo era su relación con el expresidente municipal Juan Blanco? ¿Era bien. Buena, era mala, regular? Era bien a secas, nos llevamos bien. ¿Qué sucede en el ámbito del poder? Que empieza la gente a acercársele al presidente, es algo que uno debe cuidar mucho. Oye, Borrell, nadie lo quiere. Borrell nadie lo conoce. Borrell no es el bueno. Borrell está muy joven. Borrell es muy inexperto. Borrell no conoce. Entonces, ¿qué camino escogí? No pelearme. Yo trabajar adentro, convencer a Juan Blanco, convencer a los empresarios que no me veían como candidato, que tenían como 10 candidatos antes que yo. Sí. Pero bueno, yo les enseñé encuestas donde les decía, tal vez no soy el mejor de los diputados locales, pero la gente percibe que sí lo soy. Y a lo mejor no es cierto, pero la gente lo percibe. Tal vez no va a ser el mejor candidato del PAN a la presidencia municipal, pero las encuestas dicen que yo soy el que le puede dar la batalla a Alejandro Cano por parte del PRI. A lo que voy, ahorita que le preguntaba de Juan Blanco, se decía mucho, el rumor ya sabe cómo inventa los medios de comunicación, etcétera. Se decía mucho que Juan Blanco operó, pero para que usted llegara. ¿Eso fue cierto? ¿Eso fue falso? ¿Fue más bien algo interno entre todos los afiliados panistas? No, yo con todo y lo que acabo de decir, para ser justo y equilibrarlo, una vez que ya soy candidato, entonces claro que sí se sumaron conmigo. Pero que se operó por, si lo quieren interpretar como algo indebido, no. ¿Cómo fue esa elección? ¿La recuerda? ¿Recuerda ese día?
totalmente. Sí. No me acuerdo que sacaron como un spot de que usted salía de su casa con sus hijos, con su esposa a la casilla, o fue un reportaje, no me acuerdo, algo así recuerdo. Algo de eso. Pero, ¿cómo fue ese día? Pues te puedes perder toda la historia. Maravilloso. No, fíjate que no fue tan maravilloso, y te voy a decir por qué. Con el tiempo, pues claro que el resultado fue algo maravilloso. Sí, no, por supuesto. Pero te voy a decir algo que lo he platicado ya muchas veces, y la piel se sigue poniendo chinita. Cuando yo soy candidato, llega una encuesta que elabora el PAN y dice, tienes 24 puntos abajo, es imposible que ganes la campaña. De Alejandro Cano. Si Alejandro Cano estaba 24 puntos arriba que yo, eso eran yo creo como 90,000 votos, 100,000 votos. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN me manda una persona y me dice, aquí está la encuesta, es imposible que ganes. No, está bien. Yo la encuesta la guardé para que no la viera mi esposa. Sino que algún día se mi esposa al vehículo y vio la encuesta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quiero preocuparte. Y porque además esta es una tarea mía. Yo claro que es de equipo. Sí, claro. Pero siendo yo que va al frente, voy a revertir ese resultado. Y luego me hablaron varios amigos de los que eran incondicionales, y cuando vieron así que no se iba a ganar, no, pues has hecho muy mal las cosas y esto no camina y ¿qué vas a hacer entonces? Está perdido. Les digo, bueno, pues mejor díganme ustedes qué van a hacer para que yo gane y yo me encargo del resto. Díganme de los que están aquí, que trabajan en presidencia municipal, ¿cuántos de ustedes van a pedir licencia para meterse a tiempo completo a ayudarme? Y nomás una sola persona levantó la mano. Los demás dijeron, no, por si las dudas, nos quedamos dentro del gobierno. Ajá. Primero muerto que perder una quincena. Sí. Y se quedaron dentro del gobierno. Y a pesar de eso lo ratifiqué cuando gané la presidencia. Porque también en la política hay que ser conciliador, sí, perdonar, claro, y no tomar las cosas tan a pecho. Entonces arrancamos la campaña 24 puntos abajo. Pero a mí me ayudó mucho, partes que luego descuida uno, los enfría, me ayudó mucho que yo había estado en un retiro. En plena pre-campaña, cuando tenía un contrincante en pre-campaña, me metí a un retiro porque yo se lo había prometido a un sacerdote, al padre Juan Reina. Le prometí que iba a meter ese retiro. Y luego resulta que era un retiro de 8 días y medio, o sea, de 9 días. Entonces yo dije, 9 días por día, si visito 20, 30 personas, pues 9 por 3, 27, voy a dejar de ver a casi 300 personas, sí, 300 votos. Pero pues ni modo, yo empeñé mi palabra. Me metí al retiro, a los 9 días salí, bien fortalecido, bien en paz. Revisé los números, seguían igual, un poquito mejor. Entonces, es cuando dicen, cuando tú pones todo tu esfuerzo o confías nada más en tus capacidades y no en algo superior, en Dios, pues no siempre pasan las cosas. Esa vez yo sí me abandoné y dije, humanamente dije, es un error meterme a ese retiro, pero al final del camino fue lo que me mantuvo con mucha fe, que cuando me vi 24 puntos abajo, en lugar de ponerme nervioso, me sentí muy tranquilo y dije, a trabajar. A partir de las 6 de la mañana, una media hora de comer durante todo el día y llegar a la casa a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y a las 12 de la noche otra vez. Y fíjate cómo es la vida, y lástima que no lo capte el micrófono. La canción que está ahorita, Color Esperanza, ese era el himno de la campaña. ¿Ah, en serio? Justo en la pregunta. Y no la mandé a poner, fíjate. Sí, no. Esas son diosidencias. Coincidencias, ¿eh? Fíjate cómo se... ¿Cómo cayó? Ahí está. Una diferencia de 387 votos contra Alejandro Cano. Fue convulso, fue de que, híjole, sí, no, ¿cómo fue? Porque fue un margen muy pequeño. No, te voy a decir cómo fue. Ahí el domingo, el día de la elección. Bueno, el tema es que durante la campaña los 24 puntos se redujeron a 16, a 8, a 4, y 2 días antes de la campaña yo estaba arriba 1.8. Entonces 1.8 es nada, sí, y con estructura pues se gana o se pierde, ¿no? Entonces llega el día de la campaña, a las 10 de la mañana se hacen encuestas de salida. Está la jornada electoral, ¿va? Sí. Se hacen encuestas de salida y el resultado es que voy perdiendo por 8 puntos.
Bueno, ahorita nos cambia el resultado. Llega la encuesta salida de las 12 del día. Y entonces llega el resultado 8 puntos abajo. Llega la de las 2 de la tarde, la de las 4 de la tarde. Y finalmente, bueno, a las 5 de la tarde me habla el padre Reinaldo. Él estaba en las Islas Marías. Había pedido su cambio para allá. Cuando era penitenciaría ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y me dice, oye, he estado rezando mucho, he estado orando mucho. Tengo mes y medio orando mucho. Pidiéndole a Dios, pues claridad y pidiéndole a Dios primero que ganes y claridad, que me diga si se vas a ganar o no. Y me dice, y hoy en la mañana me iluminó, me dijo que tú vas a ganar. Entonces le dije, no, muchas gracias, padre, te agradezco mucho. No, te lo estoy diciendo en serio, tú vas a ganar. Te agradezco, padre, tú eres un gran amigo, me quieres mucho y no dudes, tú vas a ganar. Entonces, gracias, padre, en serio te lo agradezco, un abrazo, te quiero mucho. Colgamos, 5:30 de la tarde, llega la encuesta de las 6 de la tarde, ya la última, cuando cierran las casillas, y empieza a salir en la radio, en la tele, y dicen, perdió Carlos Borrell, 8% arriba el PRI, y luego llegan los del PAN de México, y me dicen, pues perdiste. Entonces, vente al partido, pues, a anunciar tu derrota. Y entonces, yo junté a la familia, y les dije, oigan, voy al PAN, van a empezar a llegar casillas para saber cómo nos fue. Yo por dentro dije, pues ya estamos totalmente perdidos. La familia como que entendía, pues que no les quería decir yo la verdad. Sí. Y les dije, ahí regreso. Lo que sí les digo es que ganamos o perdamos, hay que agradecerle a Dios que nos dio la oportunidad, que no a cualquiera se le da la oportunidad de haber tenido esta maravillosa experiencia. Así que ánimo todos. Y pues yo veía que algunos estaban ahí medio, ahí compungidos, ¿no? Y una que otra lagrimita. Entonces llego al partido y veo a Javier Gaudini, que en paz descanse. Sí. Y me dice, ánimo, vamos a ganar. Pero con una cara muy triste, ¿no? De solidaridad conmigo. Él fue candidato y ganó en esa elección. Y ya entro a la oficina y estaba gente del PAN de México y estaba Álvaro Madero, que era el suplente, y alguna gente más. Y Miguel Carrión, que es una persona muy importante que mencionar, en paz descanse también. Dice el enviado de México, dice, oye, no, pues ya confirmamos, perdiste. Entonces, tú sabes si sales ahorita y anuncias tu derrota, o a decir que todavía no tenemos los números suficientes, y en la mañana sales y anuncias tu derrota. Tú perdiste. Y entonces mete Miguel Carrión, que era un excelente matemático, y dice, no, ganó Carlos, y ganó por menos 500 votos. Ah, caray. Entonces, no, le dice el amigo de México, mira, yo sé la amistad entre tú y Carlos, hombre, tú lo quieres mucho, por eso dices que ganó Carlos por menos 500 votos. Y le dice Miguel, no, ganó por menos 500 votos, y les voy a decir por qué. Porque en las casillas rojas, en las que gana el PRI, dice en la casilla de encuesta salida, dice que perdió por 12 puntos, o poniendo los números, perdió por 100 votos, pero cuando llega a la casilla, perdió por 10. No perdió por 100. Entonces quiere decir que mucha gente del PRI o en casillas del PRI, cuando la entrevistaron, dijo que votó por el PRI, pero realmente votó por el PAN. Ah, ok. Sí, entonces, sí. Dice que perdió por 100, pero la acta dice que perdió por 10. Aquí están 90 votos de colchón. Okay. Y casillas donde Carlos gana por 20 votos en la encuesta salida. Llega el acta y ganó por 100. Entonces ahí son otros 80 votos a favor. Y entonces muchos cruzamientos, Miguel. Sí. Entonces, ya me meto a la rueda de prensa. Me dijeron que Alejandro Cano ya iba a hacer rueda de prensa a las 6:30. Entonces me meto a las 6:15. Okay. Y entonces, iba a hacer rueda de prensa a las 7 y yo me meto a las 6:30 de la tarde. Okay. Y les digo, miren, pues ya llegaron 3 casillas y voy arriba por tantos votos. Pero sería muy irresponsable declararme ganador en ese momento,
como sería irresponsable que algún otro candidato, empezando por el del PRI, se declarara ganador, Sí. porque habría que esperar las casillas. Entonces Alejandro Cano ya tenía datos que él había perdido, y yo no tenía datos que yo había ganado. Pero él pensaba que él había perdido ya. Bueno, no pensaba, él ya sabía que había perdido. Yo no sabía que yo había ganado. Entonces a las 6:30, a las 7, Alejandro Cano suspende la rueda de prensa. Yo creo que se destantearon. Sí. Y a las 7 de la tarde ya teníamos a lo mejor 10 casillas y yo seguía arriba. Entonces hago rueda de prensa a las 7 de la tarde. Oigan, voy ganando por 200 votos, por 500 votos. Y lo hice cada media hora. Y Alejandro Cano hizo rueda de prensa hasta las 11:30 de la noche para anunciar que él había ganado. Y nada más, recuerdo la edición del día siguiente, dice, ambos se declaran triunfadores. Sí. Y entonces Alejandro Cano sale con una cara de tristeza y con una cara de alegría. Ajá. Entonces, y resulta que la parte delicada de este tema es que a las 11:30 de la noche, la Asamblea Municipal suspende el conteo. Y dicen, se acabó la luz, o sea, le bajaron. Entonces yo dije, pues, van a hacer fraude. Sí. Y me faltaban 70 actas de casilla. Dije, pues si no tengo las 70 actas, van a hacer chapuza. Sí. Lo que hice fue hablar con algunos amigos del PRD. Me dijeron, aquí yo te apoyamos con 15 o 18 actas. Me las dieron. Y le dije a alguna gente del PAN, váyanse a las escuelas o casas donde están las otras actas y tómenle foto. Y las imprimimos y las metemos y completamos al 100% de las actas. Volvemos a hacer el conteo y con eso nos aseguramos que ya no lo puedan mover. Siempre digo en tono de broma que la gente me desobedeció porque fueron a las escuelas y a las casas y en lugar de tomar fotos arrancaron las sábanas y teníamos un acta y una sábana y otra acta y otra sábana y entonces ya pude tener 100% de actas. Y el candidato del PRI el lunes no reconoció su derrota. Algunos medios publicaron oficial, gana Cano por 170 votos. Okay. Y entonces empecé a hacer una ronda por muchos medios de comunicación con el 100% de actas. Yo gané. Y hasta el jueves siguiente estaba yo en la Escuela América, fui a recoger boletas de mis hijos. Y luego me hablan, oye, no, pues ya se paró el conteo, tú ganaste. Le dije a mi esposa, bueno, pues vamos a recoger las boletas, vámonos a Walmart porque tenemos que comprar mandado. Y de ahí nos vamos a la Asamblea Municipal. Y fuimos a la Asamblea Municipal, ya había mucha gente esperando para que me entregaran la acta constancia de mayoría. Y nos dicen ahí los de la PFP, están cuidando la entrada. Nomás usted puede pasar, los demás no. Le digo, pues si no pasan los demás, yo tampoco paso. Cuando más usted, no, pues no paso. Pues no le dan la constancia que no me la den, pero yo no los voy a dejar afuera de la gente. Hasta que alguien prudente le dijo al policía, oye, pues vienen con él. Pues ya fue un ambiente de fiesta ahí. ¿Por qué no lo festejé? Porque el lunes a las 2 de la mañana que llego a la casa, empezaron las versiones de que había ganado Cano. Y también como suspendieron el conteo, es evidente que le quieren mover a la votación. Y como se hicieron marchas del PRI, caravanas de vehículos, que la caravana del triunfo, no pude disfrutar el momento hasta que me avisaron, oye, ya ganaste. ¿Y ahí cómo la llevaba con Cano? ¿Le habló, lo felicitó, se enojó? ¿Qué hizo? No, la verdad es que él reconoció la derrota. Y yo entonces lo reconozco como un muy buen gesto, que habló muy bien de él. Y a los días siguientes yo fui a visitarlo a la Secretaría de Desarrollo Económico, donde él era secretario. Me recibió muy bien. Platicamos que la campaña ya había terminado, que si en algún momento yo necesitaba hacerle alguna consulta, que le pedí ahí que por favor me apoyara, ¿no? Porque él ya había sido alcalde interino antes y que la campaña había concluido y que yo esperaba hacer sinergia con gobierno del estado para trabajar bien en beneficio de los chihuahuenses. Y entonces hubo una muy buena relación con él, igual que con Reyes Baeza y todo su gabinete, lo cual me costó mucho al interior del PAN, porque decían, ¿por qué te llevas bien con ellos? Le digo, porque llevarme bien significa que si yo tengo 400 millones para obra pública, significa que el gobernador me va a poner otros 400 y la federación me va a poner otros 400 y representa que voy a hacer como lo hice y que hasta la fecha nadie ha hecho lo mismo. 3 veces más obra pública
que cualquier otro gobierno municipal, nomás por saber platicar, por saber dialogar, por tener proyectos. Chihuahua, a pesar de que fue una época de crisis económica en ese momento, porque se cayó la economía de Estados Unidos, mi presupuesto no creció en 3 años. Era de 1.300 millones de pesos. En términos reales decreció. Ahorita el presupuesto es de 7.700 millones de pesos. Y se hizo muchísimo más obra pública que cualquier administración anterior o posterior. Eso es lo que le iba a preguntar. Hay logros y pues resultados que todavía tenemos, que se le dio un plus a los centros comunitarios, los puentes de la avenida Nogales, los parques, pavimentación de calles. Con usted empezó lo del DARE también, ¿no? Ya estaba el DARE. Yo le di seguimiento. ¿Qué otras obras de infraestructura realizó durante su gobierno? Bueno, es lo que yo recuerdo. Yo tenía 7 años cuando usted entró. Pues, tiene muy buena memoria. No, mira, es algo muy padre porque en serio es el tema de cuando yo digo, a ver, ¿para qué se pelean? Cuando yo veía que el presidente municipal se peleaba con el gobernador, pues muy mal, hombre. Pancho Barrio decía, no hay que pelearse con la cocinera, porque después ya no te hace un buen platillo, ¿no? Sí. Entonces no te pelees con el gobierno porque ahí te van a dar muchos recursos. No te pelees con la federación porque ahí te van a dar buenos recursos. ¿Qué le ha pasado al gobierno de Chihuahua desde que estaba Javier Corral? Sí. Optaron por pelearse con Peña Nieto, con López Obrador. Y entonces, ahora también con López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Y entonces yo lo viví. Decían todo el gabinete, decía, oye, pero estamos peleados con López Obrador, o no podemos ir a pedir dinero, nos van a decir que no. Yo estaba en vivienda, me iba con AVI, Afovista, Infonavit, y me traía decenas y centenas de millones de pesos a fondo perdido, y sin tener presupuesto en la COESBI. Hicimos obra pública por más de 800 millones de pesos. Hicimos miles y miles de viviendas nuevas y miles de ampliaciones de vivienda para gente muy pobre. ¿Por qué? Porque yo sabía platicar. En la presidencia municipal apliqué exactamente lo mismo. Yo tengo un peso, cada peso me va a rendir 4 pesos. Y en lugar de hacer una techumbre, si pido la ayuda del Estado, la Federación y los padres de familia y mi dinero, voy a hacer 4 techumbres en las escuelas. Entonces, ¿qué hicimos de obra que trascendió la administración? Porque esa debe ser tu visión, que lo que tú hagas no concluya el beneficio junto con tu administración, sino que te digas, este proyecto yo lo hice en 2007 y estamos en 2026 y todavía sigue rindiendo frutos. Ejemplo, las 3 presas, la presa del Rajón. Y te voy a decir que a la fecha, la mayor parte de inversión que se hizo ahí, yo la conseguí gestionada ante la federación. Y ese parque, el Rejón, empezó con una inversión de 74 millones de pesos, más otros 5 para hacer los estudios arquitectónicos y todo el proyecto, con recursos 100% federal. O sea, yo fui, me lo traje, lo invertimos ahí y a los chihuahuenses no le costó un solo peso. Y ese parque, las 3 presas, Rejón, Chihuahua, Chubíscar, es un parque de más de 1.500 hectáreas, el más grande de América Latina, con una visión al 2030 y con algunos proyectos para que sea autosustentable, que no le cueste con el paso del tiempo a los chihuahuenses. Y ese proyecto, las 3 presas, pues va a llegar el año 2100, y aunque no estemos nosotros todavía, es una maravilla que la van a seguir disfrutando por generaciones. Es lo importante. Entonces yo por eso digo, hay que hacer cosas que perduren y trasciendan generaciones y generaciones. Celebramos los 300 años de la ciudad de Chihuahua y jamás el municipio había tenido un gimnasio municipal. Y entonces construí el gimnasio tricentenario. El tricentenario, sí, ahí el de Lomero. Pues, primero les dotamos de oficinas dignas al Instituto de la Cultura. Pusimos el gimnasio tricentenario y una alberca semiolímpica. Inversión alrededor de 64 millones de pesos. 58 millones federales que los gestioné y los traje gratis. Y como había buena relación con Reyes Baeza, póngale usted 3 millones y yo 3 millones. Vámonos. Para que digamos que fue una obra tripartita y no quererme comer el pastel de que yo fui aquí el que fue una contribución de todo. Jamás caí en esa tentación porque yo pude haber puesto los 6 millones de pesos y decir, esta es obra de Carlos Borrell. Porque yo me traje la gestoría de los 58 millones y puse 6 millones, toda la obra la hice yo. Y no, yo mejor, si me podía poner 3 millones Reyes, Baeza al gobernador,
Esos 3 millones me serían después para hacer alumbrado público, lo que sea. Una pregunta, ¿se duerme tranquilo siendo presidente municipal? Y le pregunto porque en su época fue una época de inseguridad muy fuerte en el país, pero sobre todo Chihuahua estuvo muy aquejado en esa materia de seguridad. ¿Cómo lo vivió usted al ver tantos homicidios, las cifras? ¿Cómo vivió usted como presidente municipal el ver esa crisis de inseguridad a nivel nacional, nivel estatal y nivel municipal? ¿Cómo la vivió? Bueno, imagínate que lo que hablábamos hace unos minutos, que yo trabajé con Paco Molina. Sí. Que nos llegaban los temas muy graves, muy duros, que resolver, de crímenes, de mujeres, de asesinatos, etcétera. Entonces yo llegaba muy alarmado con él. Y luego él sonreía. Me dice, ¿por qué te asustas? ¿Por qué te angustias? Oye, pues es que te está pasando esto y esto. Que no te equivoques. Un gran problema velo como la mejor oportunidad de aprender y hacer bien las cosas. Entonces vamos a dedicarnos mejor a resolverlo. Y no va a pasar nada, lo vamos a resolver. Entonces aprendí mucho de esa filosofía de trabajo. ¿Para qué te preocupas? O sea, ocúpate. Porque si te preocupas, te deprimes y se te baja la motivación y ya no piensas bien, te asustas. Sí. Y se acabó el tema. Yo en cada cuestión que me salía muy difícil, como fue el tema de la violencia que mencionas, fue la época más violenta de Chihuahua, 2008-2011. Yo estuve 2007-2010. A mí me habían dicho poco antes de tomar posesión como alcalde, gente de la ADN en Estados Unidos, me dijeron que si no tenía necesidad no me metiera a la alcaldía porque venía un baño de sangre y que estaba muy peligroso el tema, ¿no? Sí. Que corría riesgo mi vida. Yo la verdad dije, bueno, yo ya pasé por la Procuraduría, ya pasé por el combate a las drogas, ya me cansé de asustarme en México cuando estamos amenazados de muerte. ¿Qué tanto más puede pasar? Que pues sí pasó, ¿no? Porque estuvo muy duro el tema. Muy difícil. Pero preferimos enfrentarlo con inteligencia, para que fuera el impacto de esa violencia muchísimo menor que en Ciudad Juárez. Sí, se hizo muchísimo menor que en Ciudad Juárez. Y yo trataba de poner la muestra, me decían que un tanto de manera irresponsable, donde los fines de semana yo andaba, mi esposa y yo solos, por toda la ciudad, para que la gente nos viera y tuviera la confianza de que la gente buena, y no te lo digo en referencia a mi persona, sino que la gente que trabaja, la gente de bien, y rara vez, o va a ser la excepción, que le suceda algo malo por causa del crimen organizado o del narcotráfico. Esa tiene una lección que teníamos que transmitírselo a la gente. Tú trabajas bien, tienes buenas compañías, eres hombre dedicado a tu familia, de bien, vas a llevarla bien en paz. ¿Cuál fue el día más difícil de su gobierno? Ninguno. ¿El día más feliz que usted dijera es el mejor día de mi gobierno? Todos, es que todos los días había algo nuevo que empezar. Todos los días había algo nuevo que inaugurar. Todos los días había algo nuevo que gestionar. Todos los días había algo nuevo que entregarle a la comunidad. Una referencia de lo que mencionas ahorita. Creamos un fideicomiso. Ahí tuve un maestro excelente al que yo le hice mucho caso, donde tienes que echarle humildad y no ser soberbio. Claro. Una persona muy inteligente, muy valiosa. Él me diseñó un fideicomiso. Y entonces tuvimos el logro de pavimentar en promedio una calle por día durante toda la administración. Entonces todos los días había algo que hacer. Y centros comunitarios, había 14, los elevamos a 34. Sí, que pues, por todos lados habían los centros comunitarios. La nueva comandancia en la Policía Zona Sur, la hicimos con puro recurso federal, señor Peso. La canalización del arroyo El Mimbre, que es una obra enterrada, pero que regeneró inmensamente toda aquella zona atrás de la villita. Es más, la villita ahí atrás. Sí. Acabamos con niños de malvivientes, de drogadicción, de delincuencia de rosa, casa habitación, con un recurso 100% federal también. ¿Cómo la llevaba con el presidente Calderón? Excelentemente bien. ¿Usted podía comunicarse con libertad y decirle, oiga, está pasando esto, o hay un filtro, o como el teléfono rojo, presidente municipal, alcalde, existe? No teníamos privilegios, pero sí nos conocíamos, y bien, porque yo lo conocía desde que él era líder nacional joven del PAN. Entonces, hay una anécdota no tan conocida, que cuando recién gané, era alcalde electo,
fui a Los Pinos, me entrevisté con César Nava, el secretario particular de Calderón. Pues para decirle, oye, échame la mano, ábreme puertas y apóyenme. Y entonces me despido de él, voy bajando y en eso va entrando el presidente Calderón. Y luego me dice, ¿qué hubo? Hasta una mala palabra me dijo. Me dijo, oye, te pasó la bala rozando, mate. Pasó la bala rozando la cabeza. Le dije, igual que a usted, presidente. Le pasó rozando. Y muy rosada. Es un hombre muy serio, ¿eh? Entonces se rió. Entonces, años después me invitó y me encargó un programa que él personalmente, junto con todo el gabinete, me lo revisaba ahí en Los Pinos. Entonces, tuve una muy buena relación con la federación, pero también aprendí que la magia de traer recursos, de multiplicarlos, es que tú tengas ideas, que las ideas las aterrices en proyectos y que los proyectos los concretes en números. Quiero pavimentar 1000 metros con concreto, requiero tantos metros cúbicos de concreto, requiero tantos clavos, requiero tanta varilla, requiero tantos trabajadores, requiero todo este presupuesto. Y luego, ¿cuánto beneficia esa calle de 1000 metros? Pues, ¿cuál es el costo-beneficio? Por aquí transitan 5,000 carros diarios, por aquí se beneficia a 10,000 familias. Entonces, el costo de la obra de tanto dinero contra el beneficio, evidentemente que es muy bueno. ¿Qué permitió llevar tantos proyectos a México? Que de repente yo llegaba y me decían, ya no pases a la oficialidad de partes, tráemelo directamente a mí como secretario, a mí como subsecretario, y el martes está liberado tu recurso. Y era recurso que le tocaba a Ciudad Juárez o que le tocaba a otros estados, y me lo dan a mí porque yo llevaba proyectos. Eso me permitió el primer año, y lo pueden checar a ver cuándo se ha vuelto a hacer, 11 puentes, como los de la Nogales, que son 4. Sí. 11 puentes aquí sobre el Canacho Vizcar, otros 4, etcétera. El puente que está en Juárez y Lombardo Toledano. La obra maestra que yo me llena de orgullo y se la presumo a cuanta gente anda conmigo cuando paso por ahí, la salida a Cuauhtémoc, donde está la princesa Basaciachi. Okay. Una obra sensacional, a muy buen costo, barata, no se cae, no se inunda, no nada. No, ajá. Y bueno, que yo estoy muy orgulloso de esa obra, como de muchas más. Y que ahí están para toda la vida. Llega 2009, son unas elecciones donde se elige pues las legislaturas. Se suscita aquí un problema, no con usted, pero, pues no, de hecho no fue con usted, cuando su antecesor va a dar a la cárcel. Se decía mucho que Reyes Baeza la traía contra de él. ¿Cómo lo vivió usted? Porque pues la llevaba bien con el gobernador, pero también la llevaba bien con el exalcalde. Y prácticamente usted estaba en medio. No se metió, por un lado le decían, por el otro lado le decían, o ¿cómo lo vivió usted? Pues mira, yo vi muy de cerca ese proceso. Fue un pleito entre, Juan Blanco, ¿sí? Errores de Juan Blanco, yo te lo digo así, textualmente, porque luego lo platiqué con gente que trabajó con él. Fueron errores, pues infantiles, creo yo, que fueron echando a perder la relación con el gobernador Reyes Baeza. Cuando estaba como diputado, su servidor era diputado local, pues yo había sido regidor con Reyes Baeza, y ahora como diputado, llevaba una buena relación y tenía puerta abierta para hablarle por teléfono y platicar con él. Y una vez que platiqué con Juan Blanco, me dijo, el gobernador me maltrata mucho por esto, por eso, por eso. Entonces yo fui con el gobernador, le dije, oiga, gobernador, creo que es incorrecto lo que usted está haciendo con Juan Blanco como alcalde de la ciudad, porque usted lo maltrató aquí y aquí y aquí y aquí. Y me dice, bueno, pues esa es la versión que trae el presidente municipal. Yo te quiero decir que alguna vez invertimos, muchas veces, sí, en la obra pública, y entonces cuando nos toca inaugurar los dos, él la inauguraba solo una semana antes. Eso no se hace. Pues no. Digo, y ojalá alguien me desmintiera, ¿eh? Esto es una objetividad que luego duele, se toma como grilla o como... Sí. Entonces yo le decía, y me dice, y pasó un evento de los globos, donde invertimos el Estado. Creo que en ese invertía más el municipio. Pero invertimos el Estado, invierte el municipio, los logos del municipio de este tamaño, los logos del Estado de este tamañito. Y cuando se hace el primer levantamiento del globo, pues el gobernador no va, pero va Héctor Valle, secretario de Turismo, en representación del gobernador. Sí. Y en el primer globo se tenía que subir Juan Blanco y se tenía que subir el secretario de Turismo. Ajá. Entonces,
llega algún personaje y le dice a Héctor Valles, le dice, oiga secretario, véngase para acá, te voy a dar su cafecito, póngase esta chamarra. Me la platicó Héctor Valles y después la platiqué yo con la gente de Juan y con Juan y me lo confirman, ¿no? Y en lo que se pone la chamarra y se toma un cafecito, escucha el sonido y en estos momentos nuestro alcalde Juan Blanco inaugura el tema de los globos aerostáticos y va ascendiendo el primer globo que... Entonces, yo creo, para mí, con todo respeto, a lo mejor puedo estar equivocado, es una muy mala estrategia de marketing, no te gana más adeptos, pero sí te gana enemistades. Muchas. Y la relación entre Juan bueno, el expresidente municipal, porque fue un buen presidente municipal. Sí. Y Reyes Baeza se fue contaminando. Y todavía algún día, después de que hablé con el gobernador, yo con Juan, le digo, oye Juan, el gobernador tiene otra versión, él también dice esto y esto. Y me dice, no, es que no está muy de moda eso. Me dice el alcalde, no, es que es cierto, no, eso no es cierto. No, y yo te creo a ti, pero vamos haciendo esto. Yo le dije al gobernador que nos juntemos en la casa de gobierno aquí en la Zarco, para ponernos de acuerdo y entonces definir muy bien qué es lo que se va a hacer cuando hay eventos conjuntos. Entonces acompaño a Juan Blanco con el gobernador a la casa de gobierno, decimos, a ver, ¿en qué hay diferencias? No, pues empalman los festivales internacionales, se hacen al mismo tiempo, ahí está la competencia, y en lugar de disfrutar el doble, pues la mitad lo disfruta, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué les parece si el evento del gobierno es de tal día de septiembre a tal día de octubre? Y al día siguiente empiezan los 15 días del gobierno municipal. ¿De acuerdo? De acuerdo, órale, primer acuerdo. ¿Qué más? Pues en los presidium, que yo quiero estar aquí, quiero estar a un lado. ¿Cómo son los presidium? Siempre va a estar el gobernador, siempre va a estar el presidente municipal. Y si no va a estar el presidente municipal, a lo mejor está el del Congreso y enseguida el representante del presidente municipal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, ¿qué más? Cuando haya una obra pública con inversión estatal y municipal, tienen que ir las dos autoridades a inaugurar la obra. ¿Está bien? Entonces hicimos un acuerdo bien padre, que a los 3 días otra vez se deshizo. ¡Ay, no! Y todavía hubo un último intento de decir, oigan, la política no es de pleito, hombre, no es de pleito, la política es de acuerdos. Y ya si después de intentar 10, 15 acuerdos, no se puede. Ya es por demás. Cada quien por su lado. Yo alguna vez estuve, cuando fui presidente municipal, yo hablé con Reyes, con el gobernador, previamente, antes de entrar a la presidencia, y le dije, oiga, yo quiero apostarle a una muy buena relación con el gobierno, hombre. Lo que le quiero plantear es que si algunas hay diferencias o malos entendidos, los aclaremos. Si es algo falso, ahí se queda. Si es algo real, yo me disculpo y lo corrijo para caminar juntos. Y alguna vez sucedió algún incidente donde él se sintió afectado y donde interpretó que yo había intervenido. Llegamos a un evento en el colegio de bachilleres, presentaron al gobernador y mi nombre, que estaba ahí, enseguida el gobernador, llegó una persona y lo cambió 4 lugares. Ah, caray. Así en la orilla. Se acabó el evento, se fue el gobernador. ¿Está bien? En la noche tuvimos un evento en el Sheraton. Ah, ok. Que era el soberano. Lo que era el soberano. Y entonces le dije, gobernador, ¿me permite un minuto nomás? Había mucha gente y nos fuimos a un privado. Le dije, usted y yo acordamos que cuando hubiera un malentendido, lo íbamos a platicar para resolverlo, porque le íbamos a pasar una buena relación de 3 años. Entonces, en la mañana hubo un evento y usted mandó mover mi lugar a 3, 4 lugares. Y usted fue. Entonces, yo quiero decirle que a mi parte hay toda la disposición. Yo entiendo que usted está molesto por este evento en el que yo no tengo nada que ver. Y que yo de alguna manera me disculpo y traté de equivocar, pero no tengo nada que ver. Y yo quiero plantearle que sigamos bien. Y me dijo, tiene razón. No va a volver a haber una diferencia entre tú y yo. Y vamos a trabajar juntos por Chihuahua. Y de parte mía, va a ser el único municipio en todo el estado que si tú inviertes un peso, yo te voy a invertir otro peso. En otros municipios metía 50 centavos, 20 centavos. Conmigo fue peso por peso. ¿Cuál fue la diferencia en el trato?
Yo pude, cuando me sacaron y me pusieron lejos de él, que pues era un agravio, yo pude haber citado a los medios de comunicación y despotricar contra el gobernador. Sí. Pero yo dije, ¿para qué le hago el favor a los medios? Mejor arreglo ese tema. Voy a sacar 400 millones de pesos adicionales por año y va a haber obra pública donde la gente va a concluir que al gobernante se le recuerda no por lo que dice, sino por lo que hace. Sí. Y si en algún momento se le olvida a la ciudadanía quién hizo cada beneficio que dejaste en la ciudad, por tu conciencia está tranquila y uno lo tiene presente, ¿no? Y luego se hace candidato a gobernador en 2010. Me iba a ser yo. Se decía que era entre usted y Cuarón. Bueno, ¿O iba a ser alguien más aparte de usted? El candidato natural era Juan Blanco, segundo lugar Gustavo Madero. Entonces Juan Blanco entra a la cárcel. Yo voy y lo visito. Le digo, ¿cuánto te pusieron de fianza? Fianza. No, de fianza. Me dijo 11,000 pesos. Págale, salte ahorita. Porque te están haciendo aparecer como que el delincuente más peligroso del estado. Ah, sí. Y si la gente ve que en una hora saliste, pues van a decir, pues caray, entonces es una persecución. Pero como ya había algo de diferencias y gente que llega y te malaconseja, llegaron sus asesores y le dijeron que hiciera exactamente lo contrario a lo que yo dije. Para hacerlo mártir. Para hacerlo mártir, pero no pasó eso. Tú te acuerdas muy bien de esa historia, porque luego se hacían encuestas tiempo después. Y en el imaginario colectivo, alguna gente pensaba que seguía en la cárcel, porque duró 10 días. Sí. Perdió 10 días de campaña, se pierde la campaña, y entonces ahí se le dan la oportunidad a Juan de ser candidato a gobernador. Él tenía que haber sido el candidato a gobernador, y lo hubiera sido muy seguramente si no se pelea con Red Barza, con el ex gobernador, Red Barza. Entonces ya nomás quedaba Gustavo Madero. Adelante, Gustavo Madero. Y un día Gustavo Madero me dice, oye, te invito a un café aquí en la casa. Entonces fui con él y me dice, yo no quiero ser candidato a gobernador. Y mi familia te agradecería mucho si tú lo eres. Digo, mira, yo no tengo ninguna necesidad de lanzarme candidato a gobernador. Mejor termino mi administración, me espero y ya veré dentro de 6 años. Me digo, pues mi familia estaría muy agradecida contigo si tú eres el candidato. Yo ya no quiero ser. Yo no sé si él ya trae encuestas donde no está también el panorama, pero finalmente me dijo, no quiero ser porque mi familia no quiere que yo sea. Entonces, lo que yo te puedo ofrecer es que seas candidato único. Le dije, bueno, está bien, si soy candidato único, sí. Pero si mañana brinca Ramón Galindo, Tere Ortuño, Javier Corrán, yo no le entro. Yo no tengo ninguna necesidad de irme a desgastar a una interna. Y empezamos muy bien. Y yo la licencia a presidente municipal, yo tenía, por tiempos electorales, tenía hasta el 3 de enero para pedir licencia. Del 2010. Del 2010. Así es. Era el último día que podía pedir licencia para poder ser candidato. Si me tardaba un día más, yo ya no podía ser candidato. Hasta el 3 de enero no brincó ningún candidato interno del PAN. Entonces pido licencia y a los 2 días va Javier Corral, le da cuerda a Pablo Cuarón, que dijo que soñó con Dios y que Dios le dijo que va a ser gobernador. Y me hizo un daño, pues no a mí porque mi vida sigue, yo soy feliz. Le hizo un daño al Estado y a la ciudadanía impresionante, porque las encuestas decían que yo estaba 3 puntos abajo de Duarte, pero en la precampaña yo lo pude ver ya subido. En la precampaña, la campaña de Pablo Cuarón, a quien era un hombre que yo le tenía mucho respeto y hasta admiración, se dedicó a calumniarme, a insultarme, a destrozarme. Yo hablé con él y le decía, oye, esto ni políticamente no es correcto, cristianamente no es correcto, estás equivocando el camino, le estás haciendo el favor al PRI, porque todo lo que tú me estás diciendo que corrupto, que esto, que el otro, va a dañar al PAN y va a dañar la campaña. Y lo que el PRI no me hizo en 2 años, 4 meses al frente de la presidencia municipal, me lo hizo Pablo Cuarón, 2, 3 panistas
en menos de un mes. Sacar la campaña, de todo lo que me acusaron, pues no había nada. No pasó nada. Pero el daño en la encuesta ya estaba. En lugar de estar a 3 puntos de Duarte abajo, y que yo pensé que iba a andar ya 5 arriba, terminé 11 abajo. O sea, algo totalmente desmoralizado, ¿no? Pero bueno, pues ahí pues surge la ambición, la soberbia. ¿Y cómo fue para usted enfrentar, bueno, nos acordamos de los debates que César Duarte hasta con el molcajete le daba casi a todo mundo? Se enojaba. Sí, se enojaba en los debates. ¿Cómo era estar en debate en contra de él y en contra del PRD, que ni me acuerdo quién era, pero pobrecito, pero ¿cómo era esa competencia, esa elección? Es parte de la adrenalina, algo muy padre. Primer debate en Juárez, quiero decirte que no fue un buen debate para mí. Porque te estaban mandando papelitos y papelitos y papelitos, y pues no me dejaban. Pues sí. Te interrumpían, entonces ya el segundo debate aquí en Chihuahua. Aquí sí, yo le dije, oye, yo ya traigo todo el tema, hombre. Yo siempre me quedé con la idea que Duarte traía un chicharito, que le pasaban las respuestas. Le soplaban ahí, ajá. Y estuvo muy padre porque a mí me gustaba mucho me gusta mucho la historia. Entonces dijo Duarte, y el ganado llegó en 1829. Le dije, oiga, candidato, pues aquí lo están escuchando jóvenes, adultos, niños, no lo mal. Una corrección fraterna y cultural al candidato Duarte. La llegada de los españoles fue hace casi 500 años, 489, y no hace 400 años. La conquista se dio entre 1519 y 1521. Esto porque creo que los candidatos y los que aspiramos a gobernar no podemos ser un mal ejemplo para los que nos están escuchando. Porque ya me preocupa mucho no solo la ignorancia del señor Borruel respecto a la geografía estatal, sino a las primeras explotaciones ganaderas en Chihuahua. Están registradas en 1608 en San Pablo de Tepehuanes. En ese sentido, pues qué pena que ni siquiera conozca la historia y tampoco la geografía. Viene que el belicoso candidato ahora, Yo solamente le hice una corrección fraterna. El informe, el ganado llega junto con los españoles en 1519, que venían a caballo. Sí. Y todavía alguien le dijo por un chicharito, no fue tal fecha. Es miente, Borruel. Pero bueno, es parte de... Estuvo muy bueno ese debate, se enojó mucho César Duarte en ese debate, porque él era muy buen polemista. Entonces, ¿qué pasa? Fue un poco lo que me pasó en la presidencia municipal. Cuate partía que era muy buen polemista, que sí lo es. Entonces, lo peor que puede hacer siempre con una persona es menospreciarlo. Así sea la más humilde de las personas. Algo te pueden aportar, un buen consejo te pueden dar. Y ya es cuando ya ando uno medio crecido, confiado, piensas que nadie más te puede, entonces lo menosprecias y cometes errores. ¿Qué pasó por su cabeza una noche antes de la elección? ¿Pensó que podría repuntar y ganar? Es que las encuestas que a mí me trajeron me decían que la gente había como que el PRI iba un 3% arriba, o así. Dicen, pero aquí hay un segmento de un 16% de indecisos. Pero le decimos, ¿por quién va a votar? No, pues no sé, no me he definido. No, okay. Pero cuando le hacemos preguntas, oye, ¿a quién cree que maneje mejor la seguridad pública? ¿A quién tiene más experiencia? ¿A quién ve más honesto? Pues todos dicen que tú. Entonces tú vas a ganar. Fue lo que me dijeron. Entonces al día siguiente pierdo por una diferencia de 150,000 votos. Ganó 7 municipios, ¿no? 21 municipios. Ah, ok, perdón. Sí. Entonces le ganamos al PRI en la votación, pero el PRI salió con el PT, con el Verde Ecologista, con el PAN, Alianza, más Convergencia. Convergencia le hizo el trago sucio. Alguien del PAN le dio la base de datos de representantes de casilla nuestros, se los da Convergencia. Convergencia los registra. Obviamente nunca los llevó. Los registra. Cuando el PAN va y dice, oye, aquí están mis representantes, no, ellos ya están registrados por Convergencia. Yo me quedé como con 1,800 casillas sin representante. Y un estudio que hizo el PAN, digo, pues ya, a todo lo pasado, ¿de qué sirve? Un estudio que hizo el PAN dice que en 300 casillas, donde yo no tenía representante de casilla, me metieron 90,000 votos. Y en otras 300 casillas, donde había un representante que quién sabe si era mío, le metieron otros 90,000 votos, 180,000 votos. Yo perdí por 150, pero perdí con los votos que llevó el PANAL y el PT y el Verde.
Entonces, pues, ¿qué elección? Que luego la gente no es tan buena como uno cree. Por ejemplo, el propio Cuarón sale y se toma fotos con Duarte en la campaña. Pues, Algo de resentimiento, me imagino que tendría ahí. pues es la naturaleza del ser humano. Sí. Es la tentación o el diablo que se te acerca y bueno, cosas indebidas. Gente prominente del PAN que prefirió no votar o votar por el otro. Cada quien tendrá sus razones. Yo, ¿qué hice? Agradecerle a Dios la oportunidad de haber sido candidato, que hubiera querido ganar, claro que sí. Y al día siguiente, a pesar con todo el dolor del mundo, lo que traes tú por dentro, me levanté temprano, fui a misa de 8:30 a San Felipe. Ahí me topé alguna gente, oiga, pues lo sentimos, oiga, saludos, adelante. Una señora ahí un poquito compungida queriendo llorar. Otros a la mejor hasta por riéndose, no burlándose de uno. ¿Sí? Pero yo lo hice, de ahí me vine a caminar aquí por el centro. Yo lo hice porque dije, la vida sigue y no voy a permitir encerrarme porque perdí una elección, por muy grande que haya estado y por muy importante que era para mi vida o por mucha conmoción que debe causarnos. La vida sigue y yo voy para adelante, ¿no? ¿Habló con César Duarte, lo felicitó o no, ya no hubo comunicación? Yo lo que hice fue que al día siguiente hice una rueda de prensa a mediodía. Yo le dije, vengo a reconocer que yo perdí la elección y a desearle a Duarte que tenga éxito en su gestión. Una semana después me reuní con Mario Tarango. Me fui a comer con él. Él era coordinador de diputados del PRI, una persona de la que yo siempre tuve y tengo un muy buen recuerdo, de esos políticos que aunque piense distinto a ti, gente de mucha palabra, sí, muy honorable. Y me dijo, oiga, ¿usted ya habló con César Duarte? Le dije, no, yo creo que no me toca a mí hablar con él. Yo hice una rueda de prensa, reconocí que ganó, le decía éxito, creo que hice lo que debe hacer un candidato, pasar, salir y reconocer que no te favoreció y desearle el éxito porque si a él le va bien al Estado. Al Estado, exactamente. Me dijo, no, tiene razón. Al día siguiente me habló Duarte y yo tenía que salir a México. Él andaba allá y allá platicamos en México. Nos fuimos a comer, platicamos buen rato y habíamos sido diputados juntos. Sí. Entonces, y aunque hubo sus rispideces en la contienda, pues entendimos que era un capítulo ya pasado. Pues más él, por eso él había ganado. Sí, no, pues ya. Está más fácil cuando ganas que cuando pierdes. Claro. Y llevamos una buena y relación respetuosa. Y básicamente así fue. Nunca le pedí un favor, porque dije, el día que le pido un favor, me lo va a hacer con mucho gusto. Ajá. Y ahí pierdes pues toda calidad moral para después ser un crítico del gobierno, como lo fuimos cuando ya terminó y que hubo algunas cosas indebidas, ¿no? Muy indebidas. Hubo ciertos pues escándalos, no precisamente que usted los haya provocado. Uno de ellos fue de una comerciante de aquí del centro, la señora Rita Lozoya. Ella aseguraba que usted la había golpeado y luego por otro lado le preguntó con mucho respeto un escándalo que se involucró su hijo varón. Varios. Varios. Bueno, pues es lo que yo recuerdo en aquel entonces. En otro, un video ahí de su hija. Bueno, me imagino que uno como candidato tiene que tener la serenidad para contestar, pero me imagino que como padre de familia le dolía horrible. Claro. ¿Cómo fue eso con sus hijos? ¿Y cómo fue con la señora Rita? ¿Cómo fue lidiar con ambos? Con Rita Lozoya no fui yo. ¿No era usted? No, era otra persona ahí. Ah, okay. Que también se usó políticamente porque la persona, sí. si es a lo que te refieres, no la golpeó, sino que creo que se hizo un lado y Rita se le aventó y se hizo un lado y se tropezó y se cayó. Y de ahí salió, si te refieres a Talento Ignacio Galicia, que era candidato del Distrito 11 en aquel momento. La verdad es que no hizo nada, sino que le sacaron candidato a golpear. Rita Lozoya es hasta una muy buena amiga mía. ¿En serio? Sí, y hace tiempo que no la veo,
pero cuando estaba en presidencia municipal un servidor, Sí. pues iba conmigo y le regalaba boletos para que se fuera al box, y luego iba y me pedía ayudas y así. Y ahí me decía, lo que usted me diga, a ver, Rita, ya no quiero que ande yendo a hacer manifestaciones levantándose la blusa. Si usted me lo pide, ya no lo hago, pues no lo haga ya. Hay una buena relación y Qué bueno. ahí se te la topas, ahí me la saludas. Respecto a mis hijos, mira, te voy a decir, es un tema muy lamentable en el tema sobre todo de los medios de comunicación, de algunos pseudoperiodistas que fueron y me pidieron muchos millones de pesos. Y dije que no, porque no era dinero mío, y con ese dinero yo podía hacer muchas cosas en favor de la población. Y le dije, y si fuera dinero mío, tampoco te lo dan. Pues me costó sangre, compré con pseudoperiodistas como el de Alfonso Chávez del Pueblo. Sangre, o sea, nos calumnió, nos difamó, nos persiguió. Por ejemplo, mi hijo con su dinero, porque trabaja en un despacho desde los 18 años, se compra un Corvette, porque siempre fue amante de así, en 50 mil pesos. Bueno, no, perdona, mejor más caro. Pero se lo fía un hijo de un político que tenía lote de autos. Ahí nadie dijo nada. Pero además era dinero bien habido, ¿no? Entonces era un Corvette. Yo goberné en el 2007, era un Corvette 97, era un Corvette viejito. Y que lo enganchó y lo estuvo pagando durante años. Y al día siguiente la nota es: compra Borruel a su hijo un Corvette del año. ¿De dónde salió el dinero? Un Corvette de muchos millones de pesos. Y a mí una vez una persona me dijo, oye, ¿tú le compraste ese carro a tu hijo? Le dije, no, yo le eduqué para que tuviera la capacidad de comprar ese tipo de carros. Yo lo eduqué para que fuera exitoso. Entonces, pasaron otro tipo de incidentes ahí familiares, personales, porque había dos motivos. A la fecha, excepto Red Base, hay un servidor, y lo puedes revisar en todos los medios de comunicación, somos los únicos que no nos hemos metido en problemas de corrupción cuando fuimos presidentes municipales. Jamás nos acusaron. Podían haber habladas, ¿no? Sí. Pero observaciones, investigaciones de la Procuraduría, que pisara la cárcel, jamás. Jamás, gracias a Dios, porque todo se hizo muy bien. Entonces varios periodistas, como no tenían material, decían, pues ahí está tomando el hijo de Borruel. Y parecía que en ese antro donde había 1000 jóvenes, que nomás era el único mi hijo que iba y tomaba. Y digo, voy a agregar que mi hijo jamás ha trabajado en gobierno, jamás ha sido proveedor de gobierno, jamás ha tenido un contrato con gobierno, y él ha hecho su carrera por fuera. Es parte de lo que me decía mi papá: yo no soy político, no me gusta la política, y yo no tengo por qué quedar bien con los políticos. Y aunque fuera un error de concepción respecto de mi carrera, pues tenía toda la razón. Resumiendo, y tal lo vemos, ¿qué es lo que pasaba? Había periodistas que el PRI en ese momento les daba mucho dinero para estar publicando cosas de la familia, y dinero que yo me negaba a darles. Y yo sabía, hombre, si yo les doy dinero, van a decir que todo lo hago bien. Pero no les voy a dar dinero de manera irresponsable, porque no es mío, hombre. Ahorita tú ves decenas, centenas de millones que se entregan a los disque periodistas para que no hablen mal de ti y hablen mal de otros, para que lo que haces mal te lo aplaudan, etcétera. Y eso le hace mucho daño a la sociedad. Entonces, te pongo un ejemplo de alguien que aquí en el periodismo se admira: Javier Contreras Orozco. Javier, yo siempre me porté muy bien con él, trabajamos juntos. No sé si por ahí viene algo de resentimiento por una experiencia del norte de Chihuahua, donde él lo marginaron del manejo de notas por algunas cuestiones incorrectas, y me las dieron a mí como jefe de información. Lo traté siempre bien, y toda la vida estuvo publicándonos cosas en contra. Una vez choca a mi hijo, y entonces le dije: él no iba manejando, y si me consigues una cámara donde él vaya manejando, yo vengo y pido disculpas. Y pone: ahí estuvo el hijo de Borruel. Le digo: oye, y que corran tránsitos y que metieron influencias y todo. Sí. Y le digo: a ver, esa nota la dejó 2 meses y medio a doble plana en el Heraldo de Chihuahua. Pero primero, no es una nota que dé para tanto. Pero además había chocado con un talud de cemento. Le digo: ¿quién es el afectado? ¿Para qué sobornar a tránsitos, a policías? No chocó a nadie, no atropelló a nadie, no tumbó un alto, no dañó a nada. Entonces, el que se hizo daño fue él. Entonces, 2 meses y medio. ¿Qué descubrimos tiempo después? Que al que hoy vergonzosamente es director de Filosofía y Letras, que tienen que hablar de ética, de moral, enseñar principios, valores a los alumnos,
descubren que Duarte, una de las cuentas, Sí. y cuando quieras te muestro recibos, Duarte le daba 300,000 pesos mensuales para estar pegando a los enemigos, a los adversarios. Y entre ellos iba mi persona, y como yo no tenía cola que me pisaran, pues era la familia, ¿no? Sí. Se pusieron, tomaron, chocaron. Pues finalmente, si eso pasa dentro de tu seno familiar, pues tú regañas a tu hijo, tú lo corriges, tú lo que sea, ¿no? Pero es un tema totalmente familiar y privado. Y sin embargo, sufrí mucho con esos temas, porque psicológicamente, y algún día les voy a compartir una canción que hizo una hija mía, de cómo este tipo de ataques, cómo la dañaron a ella. Uno cree que no lo perciben ellos. No, pero sí. Es una canción muy sentida de que ellos no saben el daño para que causan y la depresión. Entonces, está muy bonita la canción. Y el otro es un personaje de triste memoria aquí en Chihuahua. Y al rato va a ser periodicazos que van a decir, borrarles esto al otro. Uno que se llama Osvaldo Salvador, que tiene la opción. Y que, híjole, es terrible. Y terrible, y donde la pluma apunta en beneficio de los que le dan carretadas de dinero, porque tienen miedo, que los insulte, que les diga disparates, que les miente la madre y todo eso. En mi caso, yo fui y le dije, oye, hambre. Y lo primero que fue a decir, me puso una pistola. O sea, un tipo muy deleznable, lo peor. Y que, digo, pues si tuviera material para decir, oye, pues es corrupto, y me publica que me corrompí, pues yo no digo nada, hombre. Me retiro de la política, pido disculpas, me avergüenzo. ¿Cómo llevaba pues, esa situación? ¿Cómo la llevaba su esposa? ¿También fue difícil para ella? Totalmente. ¿Más serena? O... No. Ella quedó muy decepcionada, pues, de esos temas. Por ejemplo, ella era presidenta del DIF. Es un cargo honorario. Nunca cobró un peso. Y lo le sacaban. Y ya se robó 15 centros comunitarios. Pues como si todos están a nombre de la presidencia municipal. Y se robaron no sé qué. Ella ni cobraba un peso. Y luego cuando veía que se metían con la familia, oye, pero pues, o sea, nosotros no estamos haciendo el mal, yo casi ni te veo. Yo también ando, yo trabajo, estudio, no cobro un peso, estoy al cargo de la familia. Con todo este panorama, la satisfacción es muchísimo mayor, porque yo todavía puedo salir a la calle, saludar a las personas, sentarme a tomar un café, sin que alguien pase y me grite corrupto, o flojo, no hiciste nada, o no serviste para nada, rata. Ya sabes que no. Llega 2012, su intento por ser senador, por ahí también Cruz Pérez Cuellar quería, y Javier Corral, y luego fue Javier Corral. ¿Se hizo una interna o tanto Cruz como usted se hicieron a un lado para que él llegara o qué pasó? Era Javier Corral en el 2009 pierde una interna para plurinominal. Sí. Y va y dice fraude. Lo tuvieron que poner de diputado plurinominal. Y luego en el 2012 la campaña, la interna la ganamos Cruz y yo. Con 22,000 votos quedamos empatados. Una revisión de votos, se dijeron Carlos Borruel 22,000 votos, Cruz 18, Javier Corral 10,000. Y Cruz en algún momento dijo, cuando Corral empezó a decir fraude, Cruz dice, miren, no hay problema que nos quiten el 100% de los votos, a Carlos y a mí, los votos de Ciudad Juárez y los de Chihuahua, quítenlos todos. Y ni así ganaba Javier. Entonces Javier fue... ¿Y no ganó? No, pues se movió con las cúpulas. Él decía que encabezaba el movimiento de las bases. Se movió con las cúpulas y con 23 votos de la comisión permanente, incluyendo el de él, porque no quiso ausentarse de la votación. Con 23 votos fue senador, violentando pues la voluntad popular. Y él sabe perfectamente que de mi parte no hubo ningún acto indecente, que al contrario habíamos hecho un acuerdo para denunciar la intromisión del PRI de Duarte en favor de Cruz Pérez Cuellar en ese momento. Y cuando él ve que yo gano, dice también Borruel, a pesar de que habíamos platicado y está mal que el PRI se meta en esto, yo voy a ganar de todas maneras, pero estoy de acuerdo contigo que no debemos de permitirlo. Es correcto lo que tú dices. Cuando ve que queda en tercer lugar,
primero él me estaba hablando para hacer denuncias conjuntas. Cuando ve que queda en tercer lugar, le hablo yo y ya no me contestó. Y luego veo que hace una rueda de prensa donde dice, Borruel también es tu artista. Entonces le mandé un mensaje y le dije, ¿cómo eres cobarde? Ahora me queda muy claro que a ti nada más te interesa el sueldo de la senaduría. No te interesan ni los valores, ni los principios, ni la doctrina del PAN. Con tal de llegar. Con tal de llegar. Y con 23 votos llegó. Bueno, y llegó en segundo lugar porque sacó el 27% de la votación. Víctor Quintana el 24%. Ganó Patricio Martínez. Sí. Y antes de que nos quitaran, nos robaran y nos hicieran fraude en la interna, las encuestas decían que yo podía ganar la candidatura, incluso a Patricio, que era un candidato muy fuerte. Sí. Porque yo acabo de salir de la candidatura a gobernador y de la presidencia municipal. Y Patricio, aunque fue un muy buen gobernador, Sí. pues había sido en el 98. Había sido ya unos 10 años antes, 12 años antes, y eso le afectaba. Igual en el camino hubieran cambiado las preferencias, pero a mí una empresa de Miami me hizo una encuesta. Me dijo, sería una lástima que no seas el candidato. Entonces, cuando no lo fui, se perdió la elección. Y luego ya 2021, 9 años después, intenta usted llegar para ser candidato a gobernador por segunda ocasión, no se logra y se hace candidato a diputado por el Distrito 6. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Porque, bueno, sabemos que los escenarios cambian, pero pues ¿qué pasó con por qué no pudo ser Carlos Borruel? Es algo muy complicado, pero mira, porque no se entiende por qué se alejó Carlos del PAN. A mí me fueron expulsando del PAN desde el momento que yo vi corruptelas, digo así muy claras, muy fácil de explicar. Y dije, bueno, esto no es el PAN el que yo entré con don Guillermo Breto Luján, con don Luis Álvarez, con Carlos Castillo Peraza. Fue un PAN que se fue haciendo tan pragmático que terminó fusionado con el PRI, que fue el motivo de nacimiento del PAN. El PAN nace frente a un PRI que nació de arriba para abajo y que era el ejemplo de lo que no debía haber en el país, sobre todo a partir de la década de los 70s. Y ahora resulta que una comunión familiar así, ¿no? Que se duerme en la misma cama, ¿no? Entonces, después del robo del 12, sí, dije, no hay problema, yo soy panista y aquí le sigo. En el 16 ponen reglas para elegir el candidato a gobernador, y conforme a las reglas, y una de ellas era las encuestas, yo quedé arriba en la encuesta, arriba de Javier Corral, de Ramón Galindo, de Terry Ortuño, de varios candidatos, de Juan Blanco, y ponen a Javier Corral. Y yo la aguanto todavía. Viene la presidenta nacional de Morena, Berta Luján, sí, y me dice, aquí anda López Obrador, en Namiquipa. Viene ahorita aquí a Chihuahua, quiere platicar contigo, se acepta ser candidato a gobernador de Morena. Mañana te anuncia como candidato a gobernador. Y todavía le dije, gracias. Me vería muy mal, hombre. Yo crecí en el PAN, esto, del otro. ¿Y se arrepiente de eso? A pesar de... Después un amigo me dijo, uno muy parecido, ¿cómo estás tonto? Me dijo. Porque yo veía muy claro que en el 16, si yo aceptaba la candidatura de Morena, yo no iba a ganar la gubernatura. En el 16, pero que iba a subir a lo mejor un 12% de votos. Sí. Y tenía muy claro que en el 18, desde entonces, de manera objetiva, era muy claro que López Obrador iba a ser presidente de la República. Sí. Y que si él era presidente, pues yo podía ser senador, o podía ser gobernador. Y entonces hasta lo platiqué con Javier Corral, porque me dijo, oye, apóyame. Y le platiqué el escenario, y me dice Javier, mira, si conmigo te va a ir muy bien. Dije, no, le dije, Javier, yo no estoy viendo a ver qué me toca. Le dije, a mí por eso me tratan mal en el PAN, porque saben que yo nunca me voy a salir. Y entonces me menosprecian, me roban candidaturas y todo. Y y no malentienda, yo no estoy a ver qué me das. Pues si voy a eso, pues mejor yo le acepto a López Obrador la propuesta, y ahí me va a ir mucho mejor. Sí. Pero no, bueno, ¿saben? Y me metí a apoyarlo todavía, a pesar de que me hicieron un lado. En el 18, ya con Corral como gobernador, le digo, oye, bueno, pues yo quiero competir en esta. Quiero ser candidato a senador. Dice, bueno, pues Madero también quiere ser. Vamos haciendo una encuesta. Madero va a ir por la pluri. Vamos a hacer una encuesta, y sales para arriba, tú eres. Que era un poco de la metamorfosis del PAN, porque el PAN antes eran convenciones donde la gente votaba.
no donde el gobernador decidía. Entonces era parte de los cambios para mal. Entonces se hace la encuesta, la gano yo. Entonces me la Corral y me dice, ¿sabes qué? Madero no va a ser pluri, va de mayoría en tu lugar. Está bien. Pero te vas a ir por el 6º distrito. ¿No? Me encanta la idea, no hay problema. Y luego me habla a los días, oye, no, es que Miguel Rix ya no quiere ser candidato a síndico, quiere ser candidato a diputado por el 6º distrito. Entonces va él, o no. Está bien, no hay problema. Dije, me espero al 21. Finalmente, estando en COES, vi lo que decíamos sin presupuesto. En base a la chamba y la gestoría, pues, me permitía hacer obra y que te siguieran conociendo. Y en el 21, Javier Corral me había dicho que si quería lanzarme precandidato a gobernador, que me lanzara junto con Madero, que él veía claro que quien no tenía que ser era Maru Campos. Decían, pero tú lánzate. Entonces me lanzo y otra vez llega el momento que una gran encuesta, pues en la disque gran encuesta yo iba arriba, nos juntan en la casa de Gustavo Madero y me dice, pues va a ser él. Y le digo, oye, pues yo me asumo un proyecto, pero bueno, pues me dice, nada, es que nosotros pensábamos que tú alzaste la mano para que a tu hija le hiciéramos diputada. Les digo, no, pues no te equivoques, yo a mi hija ahorita le pido consejos. Ella trae su propio capitán. Yo no vengo a ver aquí qué saco ni nada, hombre. No se equivoquen. Había que juntar 800 firmas, 780, para que pudieras aceptar el registro de precandidato a gobernador. Entonces yo dije, bueno, pues yo nomás les voy a demostrar que sí, porque sí las tengo. Porque iban a la radio y se reían de mí públicamente, tanto los de Corral como los de Mar. Decían, no, si mucho va a juntar 284 firmas. O sea, agarré un carrito, le hablé a mis amigos y me traje 1300 firmas, que es algo sumamente complicado, sí, porque es por municipio, y si en ese municipio hay 30 panistas, pues uno vivía allá y otro vivía. Es casi imposible juntarlas. Y las junté en base con puros amigos. Oye, ayúdame, tú llama a las casas. Llegaba a Parral, llegaba un amigo, vámonos. Llegaba a Valle Allende, a Villa Coronado, a Jiménez, a Camargo, a Saucillo, Delicias, a La Cruz, con puros amigos, 2-3 días, ahí están, 1400 firmas. Entonces dije, nada, caray. Y luego las llevé con una caravana muy grande, diciendo pues que yo no traía ni estructura ni nada. Traía 40 alcaldes apoyándome. Entonces, dice el PAN, las firmas son falsas. Entonces voy con un notario público, notaría que son reales. O son falsas y no entras. Entonces dije, no, pues ya son muchas. Es por demás, ¿no? Una cosa es la lealtad a la convicción, el idealismo, que ya estaba muy ausente, pues, en el PAN. Una cosa es eso, ¿no? La lealtad a la convicción, el idealismo al que hablamos, y otra cosa es la falta de dignidad, pues que te ruedan la senaduría, que te toque ser otra vez candidato a gobierno, ¿no? O no, mejor me retiro. Y ahorita ando como un simple ciudadano, contento, feliz. Y el próximo año, que ya es tiempo de moverse, le pregunto, ¿usted quiere ser gobernador del estado de Chihuahua? No sé, digo, el deseo cualquiera lo tiene. Sí. Pero sería iluso pensar, y ya está muy definido quiénes pueden ser. Está muy definido. Y me dicen, usted buscaría otra cosa. Yo así se los digo honestamente. Yo no estoy buscando, ni voy a buscar absolutamente nada. Y les digo, si alguien se acerca y me abre un espacio, adelante, porque es mi vocación. Pero para que alguien se acerque y me ofrezca algo, es imposible. Entonces, lo más seguro es que vea los toros desde la barrera y que a lo mejor me toque apoyar y empujar a otras personas. Ni la alcaldía de la capital de Chihuahua. No, aquí en Chihuahua es muy claro que es el búnker del PAN. O sea, dirán algunos que es políticamente incorrecto decirlo, pero así como el Estado, lo más probable es que lo gane Morena el próximo año. La seguridad es que el PAN en la capital siga dominando, siga gobernando. Siendo objetivo, si fuera de apasionamientos partidistas y de poses, de cómo salen los políticos, ¿no? Vamos a ganar todo. ¿No es cierto? No, pero que no gane Morena. Se grabó aquí. El Estado es muy probable que lo gane Morena. Habría que hacer estudios sociológicos de por qué la gente está volteando a Morena. Ahorita yo con la moneda está en el aire, entre Cruz y Andrea. Yo veo a Cruz con mucha presencia territorial,
y una Andrea con muy buen manejo de redes. Y ahorita las redes pues a veces reditúan más que saludar 1000 personas. ¿Qué le falta a Carlos Borruel el día de hoy? Fíjate que yo soy en una etapa muy plena, porque en diciembre cumplo 40 años de casado. Tengo 4 hijos, tengo 7 nietos. Ya tengo mi pensión del IMSS. Lo que todo desea. Ya tengo una vida que en lo material, porque luego entiendes que no es así lo que te da la felicidad, aunque es un tema de superación, de realización, pero no es el sinónimo de la felicidad. En lo material, en los logros personales, pues yo en mi vida he alcanzado casi todo lo que he deseado y un poco más. Entonces yo no puedo reclamarle nada a la vida, sino que ahorita en lo estable que estoy, más dedicado a la casa, más dedicado a la familia, un poco al trabajo, porque tenemos un negocio familiar que esencialmente atiende a mi esposa, y yo soy ahí el que le ayuda, y otra que es la importante ahí es mi hija Gaby, que es la que se encarga de todo lo operativo del negocio. Entonces pues estoy en una etapa más tranquila, más reposada, y muy contento y feliz con todo lo que logré, con todo lo que no logré, pero finalmente hay que terminar haciendo un balance y ser agradecidos hasta por el solo hecho de estar con vida, ¿no? Y tener familia y ser felices. ¿Qué consejo le daría a Carlos Borruel, alcalde? Híjole, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es que yo disfruté tanto la alcaldía. Te digo, cada reto, cada dificultad para mí era un reto que yo disfrutaba, no me angustiaba. Ahorita que decías que si dormía, yo dormía muy poco, pero dormía muy bien y salía muy fresco a trabajar. Entonces pues yo lo disfruté demasiado. ¿Y qué consejo le daría? Pues si volviera a ser alcalde, aplicarme, por favor, con la misma pasión, gracias, con la misma pasión, con la misma entrega, con las mismas ganas, rodeándome de gente muchísimo más capaz que yo para poder sacar talentos que se multipliquen en favor de la gente. Pero habría muy poco que aconsejarle, más que decir, echarle igual y más de ganas, si la vida te abriera alguna otra oportunidad de servicio público. ¿Y qué consejo le daría al Carlos Borruel, candidato a gobernador? El confiar menos en las personas. No en todas, porque la gran mayoría fue gente muy buena, muy noble. Yo saqué 424,000 votos, casi medio millón de votos en el estado de Chihuahua, pero en tus círculos cercanos encontré o conocí a la persona soberbia, a la persona traidora, a la persona envidiosa, a la persona que miente, que era algo que yo pensaba que no existía o que a mí no me iba a pasar. Tal vez también por un aspecto soberbia mío, ¿no? Pues si yo los trato bien a todos, si les he dado espacios, si yo soy a lo mejor muy listo, si me ha ido bien en la vida, a mí no me va a pasar eso. Y sin embargo, y ahorita lo escuchaste en la plática, fuera de aquella entrevista, que me habla un amigo, un buen amigo aquí de Guerrero, Poncho González, y me dice, yo te aseguro que los 20 o 30 o de todos los que anduvieron contigo, ahorita no andan ni uno, o a lo mejor 1 o 2 o 3, pero te aseguro que la mayoría no. Y sí, las personas lamentablemente, decía yo alguna vez a algún amigo, cuando hay miel, pues se llena de moscas. Ah, claro. Pero cuando saca la miel, pues volteas y el teléfono no suena, nadie te busca en tu casa, no te contesta. Entonces son etapas de la vida que tienes que aprender para madurar, para conocer muy bien de la persona, del ser humano, y que eso nunca te quite de todas maneras el tema de la generosidad, de la bondad, de ayudar, de apoyar, de escuchar, de atender, porque puede ser una tentación de concluir, me falló, me traicionó, le ayudé y ahora habla mal de mí. Puede ser que en prejuicio de otros, que tal vez sí merezcan que tú los apoyes, les ayudes, los respaldes, puede ser que si tú te quedas con la parte mala de los que se portaron mal contigo, se alejaron de ti o que hablaron mal de ti, puede ser que yo luego sea en perjuicio de gente buena que sí merece que se les siga apoyando. Entonces, como dice por ahí una frase, haz el bien y si te lo pagan con mal, sigue haciendo el bien. Y yo creo que esa debe ser una constante de vida.
nos vamos. ¿Algo que quisiera decirle a toda la gente que nos estaba viendo? Pues mira, les voy a dejar una referencia de vida. Tener una visión de largo plazo de a dónde queremos llegar y luchar por esa visión. Va a haber fracasos, va a haber desvíos, vamos a ir en la carretera y nos vamos a salir. Que tengamos el carácter, la inteligencia, el arrojo para regresarnos a la carretera y seguir tras de nuestro objetivo. Y otra experiencia que yo tomé de la presidencia municipal, que fue una batalla cruenta, muy dura, muy competida, que se ganó por 287 votos, ni siquiera por 387 votos. Esa campaña yo la gané, porque cuando estaba totalmente perdida, que estaba totalmente derrotado, se me ocurrió entre el 15 minutos antes de las 5 de la tarde y las 5:30, tomar 2 teléfonos, un amigo me los pasaba, hablé a 72 casas, donde había gente anotando quién votó y quién no votó, hablé con todos ellos en media hora, 40 minutos, hablé con ellos y les dije, hablo para agradecerles, vamos muy bien, a pesar de que íbamos perdiendo, vamos muy bien, lo que quiero es que hagan todo el papeleo, que hagan todo lo que están capturando y sálganse a la calle, y los domicilios que tenemos de gente que es simpatizante del PAN, salgan y recuérdenle que es un día muy importante para votar. En ese lapso, y corrijo, del 15 para las 5 a las 5:15, en media hora, que hice esas 72 llamadas. En ese momento, en esa media hora, yo gané la elección. Mientras el otro ya preparó el estrado y un templete y tenía mariachi para celebrar, yo seguí trabajando hasta las 6 de la tarde, hasta el último minuto de esa elección. Cuando gano por 287 votos, en una elección donde votaron 300,000 en aquellos años, la elección que yo le decía a personas a las que iba y les daba pláticas, que en la vida nunca hay que darse por ganados, pero también nunca hay que darse por vencidos, porque el que se da por ganado se confía y pierde, y el que se da por perdido efectivamente deja de luchar. Y la vida se trata siempre de luchar, creer en uno y hacer lo necesario para alcanzar lo que tú quieres. Excelente. Gente bonita, muchas gracias por habernos sintonizado en esta maravillosa, entretenida e interesante entrevista con el licenciado Carlos Borruel Vaquera, exalcalde de la ciudad de Chihuahua. Alcalde, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber platicado con nosotros y sobre todo por nutrirnos a los jóvenes, hacer recordar a los adultos, dejar algo de aprendizaje a los niños o menores de edad para que día con día se sigan esforzando y que sepan de primera mano lo que usted fue, es y seguirá siendo. Yo te agradezco, yo soy el agradecido. Yo ahorita soy una persona normal de trabajo diario, de que vivo en la casa. Para mí es un honor que todavía te puedas acordar de mí e invitarme a esta muy bonita entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima.